¿Qué tal, mi gente bonita? Bienvenidos a otro episodio de Marco Mena Busca Amigos. Hoy estoy muy emocionado de tener otro invitado para compartir una charla increíble de un tema que me ha llamado la atención durante mucho tiempo porque se ha puesto muy de moda. Ya tiene años, yo creo que pues desde como corriente deportiva desde los ochentas, a lo mejor para acá, ha agarrado mucho furor en la gente, ¿no? Pero todavía más después de la pandemia, que siento que fue una época en la que la gente se quedó en sus casas y no podían hacer ejercicio y empezaron quizá a descubrir el tema del yoga, el tema de un ejercicio que los pudiera mantener activos sin tener que salirse de su casa. Entonces, para platicar de eso y también de la filosofía de lo mismo, me acompaña el buen Gus Yoga. Mi Gus, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás, Marco? No, de maravilla. Es un gusto tenerte por acá. Y me gustaría abrir con esta pregunta precisamente para ir quebrando el hielo. ¿Cómo ves la parte de que ahorita en YouTube hay un montón de videos de clases de yoga y que a lo mejor la gente va a decir, tengo la facilidad de meterme a ver a lo mejor 4 o 5 clases para mi semana, pero no tengo el acompañamiento ni espiritual ni la guía de un instructor que me vaya diciendo estas posiciones son para esto y sirven para esto? O sea, como que te queda nada más con lo físico, ¿no? Sí. Yo como lo veo muy bien. Yo agradezco que existan videos de secuencias de posturas de yoga asanas, que es como lo conocemos en yoga. Ajá. Lo agradezco mucho porque pues hay personas que no tienen desde el tiempo hasta los recursos económicos para poder acceder a un chala, que es como se les llama a los lugares en donde practicamos yoga asanas, Ajá. o estudios de yoga, que es lo que normalmente la gente comúnmente lo conoce. Entonces, estos videos son una forma maravillosa de que la gente tenga contacto con yoga. Ahora, hay diferentes formas de vivir yoga. No Okay. solamente es la parte de física, es decir, no solamente las posturas, sino que también existe esta otra forma de vivirlo de una forma, como lo acabas de mencionar tú, como espiritual. Sí. Entonces, yo agradezco mucho que existan estos recursos porque se ha estado adaptando a lo que en algún momento en el pasado, para que pudieran, pues no teníamos redes sociales, ¿no? En el pasado, ¿qué será? Unos 5,000 años atrás. Sí. Entonces, ¿qué era lo que se hacía para, eh, pues decir que existía yoga o que había algo allí que se podía practicar? Pues la gente, o sea, los maestros salían a la calle y hacían una demostración de posturas de yoga. Hoy en día ya no tenemos que salir aquí a la calle, a una plaza, a un parque. Lo que hacemos es que a través de las redes sociales, incluso pues YouTube, que Ujú. podemos compartir a través de estas plataformas, clases. Sí es algo que yo digo, eh, por ejemplo, una de las personas más cercanas a mí que comenzó así fue mamá. A Oh, partir ya de veo. pandemia, ella empezó a practicar yoga asanas a partir de clases en YouTube en línea, A ¿no? ver, nada más, las asanas son las Sí, posiciones las posturas. cuando te pones guerrero uno y la madre de Sí, eso, esas exacto. se llaman Sí, asanas. 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 Y las asanas, entonces es la parte más, digamos, física del proceso del yoga, ¿no? O sea, me pongo en una postura, la tengo que aguantar. Eso también lleva a cierto tema de la respiración y Y demás. claro, yoga asanas tiene más elementos. No solamente es acomodar el cuerpo de cierta forma, como bien lo acabas de decir, lo más importante antes de acomodar el cuerpo es la respiración, Mm. que ese es el recurso número uno que tenemos para autorregularnos. Es decir, para pasar de un estado de, no sé, un estado donde me siento inquieto a la paz a través de la respiración, ¿no? Es importante la secuencia en las posiciones o importa si haces, o sea, no me lo sé todo, ¿verdad? Pero haces guerrero y luego haces la del perro, ¿cómo se llama? Mirando hacia no sé dónde rayos. O sea, pero es importante que haya una secuencia o no importa si haces de Sí, diferentes. sí, es importante que haya una secuencia. Algunas posturas son preparación de otras. Entonces hay un método con el que yo enseño, que es justo este método en donde llevamos al practicante de algo de estar como primero sentados a luego ir calentando, trabajando en activación muscular,
y los llevamos a posturas picos y luego después de ahí, ya de ese punto máximo, lo llevamos a un estado de paz y de calma, acostados al final en el tapete. Y pues obviamente importa cómo voy acomodando yo las posturas, justo para ayudarlo uno a calentar su cuerpo y la otra es para que tenga como esta parte de armonía en las posturas, en el sentido como de si estoy de pie, pues no lo voy a poner a hacer luego una postura en donde esté acostado y que estoy subiendo y bajando todo el tiempo, lo cual no está mal, no es que esté mal, nada más tienen este orden o esta secuencia de tal forma que haya una armonía. Sí, porque ahorita está muy de moda también, le llaman esto el hot yoga y estas otras corrientes que a lo mejor son más físicas, pero pues es que sí es cierto, si le vas a meter un poco más de, digamos, ejercicios de respiración y un estado un poco más de relajación donde el cuerpo sí necesita pues sostenerse a sí mismo en cierta postura, pero no, a lo mejor no se eleva tanto el ritmo cardíaco y cosas así, me imagino que también eso tiene ahí su chiste. Sí, por supuesto. O sea, aquí lo más importante con el método que yo enseño es la respiración. Y lo que luego después lo acompaña a esto para lograr un estado de concentración es el punto de enfoque, hacia dónde vamos dirigiendo la mirada. Y es que aquí lo que estamos trabajando, si bien es físico, también estamos trabajando la mente. ¿Por qué? Porque normalmente tú tienes tu día y pues hoy en día pues todos vivimos con estrés, ¿no? O sea, ya es lo normal. Entonces, el ir a una clase de yoga es, hablando de yoga asanas, pues estamos tratando de que tu mente se relaje, que llegues a ese estado de calma que necesita porque tu mente está trabajando prácticamente las 24 horas, incluso hasta cuando estás soñando, pues tu mente está trabajando. Entonces, la idea de hacer las posturas y tener una respiración adecuada, acorde a la práctica y tener un punto de enfoque es como lo que te ayuda a que te envuelvas en este estado de concentración. Órale. Oye, a ver, antes de meterme un poco más en los temas más específicos de la práctica del yoga, digamos que me gustaría también si me puedes compartir algo lo que sepas de la historia del yoga, o sea, sabemos dónde nació, tenemos algún registro de si estaba ligado a alguna corriente filosófica, porque me acuerdo que me metí a leer alguna vez sobre el yoga y te hablaban de esta corriente de los vedistas y me acuerdo de los Vedas porque cuando estaba en la universidad hubo una materia donde nos enseñaba que mucho del derecho que conocemos hoy, bueno, que se lo atribuimos también a los griegos, nace también allá. O sea, había estas reglas, por ejemplo, de la limpieza y la higiene, que tenían a lo mejor un tinte un poco más, o no sé si llamarle religioso o espiritual, pero que en la práctica te servían. Oye, pues, aséate, porque si estás aseado, del riesgo de que te mueras o te infectes. En aquel entonces, pues no conocían las infecciones como tal, pero sabían que una persona que no estaba con una buena higiene tenía más probabilidades de enfermarse. Y de ahí pues salen un chorro de cosas. ¿Qué sabemos de ese movimiento o de esa historia del yoga? Sí, mira, hay textos muy antiguos de los cuales está basada la filosofía del yoga. Y estos son los Vedas, que es justo estos textos muy antiguos. Entonces, por eso, pues, ¿qué será? Pues mucho más a veces como de 5,000 años. El punto aquí es que también no hay como un registro como tal, como extremadamente claro. ¿Por qué? Porque esto existía mucho antes de la escritura. Entonces, si no había forma de escribirlo y de anotarlo, pues todo cómo se transmitía el conocimiento, pues de maestro a alumno, ¿no? De manera oral, completamente. Completamente oral. Entonces hay pues como cálculos y demás que se pueden hacer como estimaciones, vaya, para llegar a este punto, ¿no? Hay unos textos también muy antiguos que son los Upanishads, de los cuales también pues está basado yoga, ¿no? Ajá. Entonces, sí, yoga pues es antiquísimo, ¿no? Viene de muchos años atrás y viene de esta parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, la lengua del yoga es el sánscrito, que es una lengua indoeuropea, que es una lengua que a mí me parece maravillosa. No la he estudiado a fondo, pero porque pues obviamente no la domino, ¿no? No es algo que use yo todo el tiempo para comunicarme. Solamente uso palabras para las clases de yoga asanas. Pero pues es maravilloso esta lengua porque pues usa todo el aparato fonador. ¿Qué significa eso? Que usamos todos los sonidos que puede producir nuestra boca, nuestra lengua, la garganta. Y entonces a partir de allí
empezamos a crear, bueno, no creamos, más bien reproducimos sonidos que estimulan ciertas partes de nuestro cuerpo para pasar de estados poco luminosos a estados más luminosos. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy como alterado, puedo llegar a la calma a través de la repetición de ciertos sonidos. Oye, a ver, eso me gustaría ahondar en eso, porque cuando estaba leyendo precisamente la historia del yoga, venía que estaba muy ligado al hinduismo y en cierto punto al budismo, que son corrientes que se conocen mucho por el tema de la meditación, de la respiración. Entonces, en el yoga, ¿cómo se ve la parte de meditar? ¿Cómo entiende el yoga? Perdón, la meditación, ¿de qué se trata la meditación? Cuando la gente se mete a ver los famosos también cursos de cómo meditar o tenemos esta idea también de la cultura de las películas de que está el güey así y la mente en blanco y la madre, que yo entiendo que no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero, o sea, ¿cómo lo interpretan ustedes? Ok, mira, la meditación es una de las 8 ramas por los cuales se practica yoga. Entonces, justo es esta parte de estar presentes primero. ¿Qué significa estar presente? Pues que esté tu mente anclada en lo que está ocurriendo en el presente, ¿no? O sea, en el aquí y en el ahora. La práctica que yo tengo de meditación y con lo que yo aprendí de meditación no es poner la mente en blanco. Y más que meditar como un verbo, yo lo aprendí como un estado meditativo. Ahora, Quiere decir esto, es decir, el estado es el que yo voy a alcanzar a través de una práctica. Esa práctica va a ser de abstraer mis sentidos, de dejar como todo a un lado y hacia atrás, de tal forma que yo solamente permanezca ante un objeto de meditación. Ese objeto de meditación puede ser mi respiración, al cual preste la atención. Y entonces yo me desconecto de todos mis pensamientos que están fluctuando todo el tiempo en mi cabeza, de tal forma que solamente estoy concentrado. Mi mente está dirigida a un punto en específico, uno solo. No voy a estar fluctuando con los pensamientos y puedo llevar solamente la atención a la respiración. Entonces, no es que mi mente esté en blanco, sino que solamente está concentrada en un punto en específico. sí. ¿Ok? Entonces, a veces el punto de enfoque puede ser, o el objeto de meditación puede ser, si tú logras sentir o escuchar los latidos de tu corazón, o algunas personas llevan su objeto de meditación al entrecejo mientras mantienen los ojos cerrados. Ahora, o sea, Como aquí. sí, como justo esa parte de aquí. Y entonces eso ayuda a que tu mente, en vez de que esté con acelerada, porque hoy en día tenemos muchos estímulos, ¿verdad? Tenemos el celular, tenemos pantallas, tenemos computadoras, tenemos espectaculares, tenemos pantallas, incluso ya en la calle, y pues estamos rodeados todo el tiempo de muchos estímulos. Entonces es importante que nuestra mente descanse y pues a través de un ejercicio de meditación podemos alcanzarlo. Ya, sí, me acuerdo que una vez vi un ejercicio de meditación, o más bien objeto de meditación, ¿Ok? que hablaban de que juntaras las puntas de tus dedos y que sintieras como, haz de cuenta, los átomos de cada dedo apenas si se tocan, casi como si no se estuvieran tocando, Como rozando. como rozando así, y eso es más difícil de lo que uno pudiera pensar. Entonces, sí te concentra mucho como que estar pensando en, esto es esto, es esto. Pues se me hace muy padre eso. Mencionas lo del sánscrito. Ahí me llama la atención el sánscrito porque no sé cómo se llama, tiene una palabra de respiración en sánscrito, en el yoga se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene una pronunciación que se me hace también así muy sabrosa. Y me quedé pensando ahorita que estabas diciendo eso de que es una lengua que utiliza todo nuestro aparato fónico, Ponador. fonador. Y dije, ay, güey, eso, por ejemplo, en la meditación budista tiene mucho el y cosas así que son, o sea, para la gente que nos esté viendo, los invito a que hagan ese sonido alguna vez y se siente algo muy extraño, o sea, la vibración incluso impacta, ¿no? Esas partes de los sonidos también se manejan en el yoga. Claro, sí, por supuesto. En yoga usamos mantras. Mm. Mantra son estos candados que nos ayudan a proteger la mente. Man viene del prefijo manas, mente, en sánscrito, y tra, pues es este candado. O sea, no es que nuestra mente esté desprotegida.
tampoco quiero que pensemos como de que si no estamos protegidos con un mantra, algo malo nos va a pasar, ¿ok? Ok. Pero vamos a tratar también de traerlo más como que en algún momento, pues todas las palabras que se utilizaban estaban pues muy, ¿cómo podría decirlo de una forma simple? Pues digo así simplemente, ¿no? O sea, era lo que se usaba en aquellos años cuando se empezó a crear la lengua y pues así era, ¿no? Como por ejemplo, hoy en día hay pues la Biblia no se lee y se entiende tal cual porque pues simplemente ahí hay como una reinterpretación, ¿no? Sí. Porque pues hoy en día ya hay muchas cosas que no ocurren de lo que cuando fue escrito ocurrían. No, incluso el tema o sea, la literatura en general, y eso es algo que muchas veces nos cae el 20, simplemente el güey que lo estaba traduciendo utilizó X adjetivo o X sustantivo o X palabra en lugar de otra palabra, y eso muchas veces puede llegar a alterar el significado y el contexto de las cosas, ¿verdad? Sí, exactamente. Y volviendo a esta parte de los sonidos y del sánscrito que los utilizamos, pues bueno, lo que hacemos justo es, estos sonidos fueron diseñados justo específicamente, ¿no? Ahora que tú decías como de, a ver, intenten allá en casa reproducir el OM. Pues el OM en realidad tiene esta maravilla que a mí me parece como muy poética, que es el hecho de cómo para poderlo reproducir abrimos la boca. Lo primero es abrir la boca Sí. y luego lo que hacemos para sostenerlo en esta parte de la M o el murmullo que hacemos es entrecerrar los labios, como esta parte que mencionabas de tocar muy suavecito un dedo con el otro. El murmullo se produce justo con el acercar los labios, no cerrarlos, no pegarlos, no hacer presión, sino nada más juntarlos muy levemente para que el aire que sale por tu boca vibre. Entonces, el OM tiene esta parte mágica que a mí me parece que es desde el principio hasta el fin. La boca abierta, el principio, la boca cerrada, el fin. Entonces, tiene este poder de recorrer todos los sonidos que puede hacer la boca en un solo mantra y así de especial y de fuertes. Se dice que el Om fue el primer sonido que existió, el cual fue esta vibración que empezó a generarse en la nada y que empezó a generar un poquito de calor y de ahí se empezaron a generar los elementos. De hecho, leí al respecto alguna vez también eso, que el OM era como le llamaban el sonido del universo, y se me hizo muy interesante ahorita que lo estás aterrizando. Entonces, digamos, ¿cuál sería ahorita la finalidad del yoga? O sea, una persona que se mete a estudiarlo el yoga, no nada más, digamos, como la parte deportiva, sino que me interesa a lo mejor la parte espiritual o la parte filosófica. O sea, ¿de qué se trata el yoga en ese sentido? El, la única promesa que existe en yoga es la autorrealización. Es decir, el tener esta realización en la cual yo pueda trascender de lo material a lo única y meramente espiritual. Entonces es como esta parte de poco a poco ir desprendiéndome de todo aquello que me causa daño y dolor Ajá. hasta llegar a este punto de realización de dicha absoluta, de conocimiento absoluto y de verdad absoluta. O sea, de que existo y simplemente llego a este punto de realización en donde me desapego de todo lo material. Entonces es como si pudiéramos hacer una analogía con la cuestión católica de cuando mueres y llegas al Padre, ¿no? Que vas Ya. al cielo, Sí. algo así. Entonces, esa es la única promesa del yoga. Que nosotros lo utilicemos para calmar la mente, para hacer ejercicio. Eso es otra cosa. Que luego también por ahí hay muchos mitos que luego realidades o que dicen, oye, el yoga me sirve para bajar de peso. Oye, el yoga me sirve para que se me quite un dolor en la espalda. Mm. Puede ocurrir como efecto secundario, pero esa no es la promesa del yoga. Sí, o sea, no es la verdadera finalidad, ¿verdad? Exactamente, ¿no? O sea, es algo, la finalidad es algo espiritual. Ya, ahora, bueno, yéndonos a esa parte espiritual, ¿dirías tú en tu experiencia que tenemos corrientes diferentes de yoga si lo comparamos con el oriente y el occidente, donde ahora
se le está dando esa importancia más al tema fit o al tema de estar en forma versus al tema espiritual. Sí, hay una gran diferencia y yo agradezco que exista todo esto. Si bien yo he tenido una formación, podríamos decirlo, un poquito más ortodoxa, porque, por ejemplo, la forma en como yo comparto las clases de yoga asanas, pues yo no me pongo en un tapete a hacer las posturas. Y quienes lo hacen, no quiere decir que eso esté mal. Ajá. ¿De acuerdo? Simplemente es algo diferente. Claro, y existe porque todos somos diferentes y algunos aprendemos de una forma y otros de otra, ¿no? Como existen las inteligencias, las 7 inteligencias, que algunos somos más auditivos, algunos somos más visuales, algunos somos más kinestésicos, algunos somos como, pues, más de ubicarnos en el espacio y demás. Entonces, aquí la parte que yo agradezco es que haya toda esta diversidad, porque gracias a esta cuestión de traducción hacia Europa y América, pues gracias a eso se ha hecho popular. Y gracias a ello, pues hoy en día muchísimas personas tienen en su vida una herramienta para llegar a este estado de paz y de calma. O si se puede adentrar al camino del yoga, pues obviamente llegar a este punto de autorrealización. ¿Alguna vez, no sé si seas gamer o alguna vez hayas jugado algún videojuego, pero me imagino que estás familiarizado al menos con el juego de Street Fighter? ¿Cuenta Mario Bros? Como Mario Bros cuenta como juego, sí cuenta como juego. sí, en algún momento lo llegué a jugar. El Street Fighter, ya te digo, ya tiene mucho tiempo que sale, Sí. es de los 90s, pero uno de los personajes que se llama Dalsim, el vato es un yogi de la India y el vato, digo, pelea, pero utiliza como posturas de yoga y me estaba poniendo a pensar eso ahorita que estabas platicando, porque me parece que, y hablando del tema de Oriente, hay otra corriente que se llama el Tai Chi, que se me figura muy similar en algunos aspectos, porque también son ciertas posiciones. Ellos hablan, lo poco que conozco, sí traen el tema de la respiración, pero también hablan de un tema de energía y o sea, me imagino que incluso si ponemos videos así de una persona practicando yoga y una persona haciendo tai chi, vamos a encontrar muchas similitudes. Exacto. Ok, mira, yo no conozco el tai chi de tal forma que, o sea, sí, sé que existe. Tengo idea porque en alguna película he visto alguna escena. Ajá. Una película aparte americana, o sea, no ni siquiera como y no que lo retrate tan bien acto. Entonces no podría yo decir, sí, claro, es hay esta similitud y demás. Puede haber una similitud, sí, porque pues obviamente estamos hablando de una cultura, como por ejemplo podríamos también decir que hay ciertas similitudes en América Latina. Sí. Por ejemplo, una región, hay similitudes en algunas costumbres, en alguna forma de ser, en alguna forma de expresarnos, como la música, como el baile. Probablemente hay alguna similitud. Sin embargo, en este momento yo no podría decir, sí, hay esta relación entre Tai Chi y yoga. Yo me imagino que debe de haber, en el sentido de que lo que estás diciendo por el tema de la región, y a veces se nos olvida que la India está pegada prácticamente a China de este lado, y pues el conocimiento se esparce, ¿no? Claro. Y al final de cuentas, pues ahí podemos observar también que pues yoga se va transformando y a lo mejor el día de hoy, pues todos estos países que son vecinos de India, pues fueron permeados, ¿no? Porque al final de cuentas, pues la gente migra, ¿no? Sí. El conocimiento migra a través de las personas también. Entonces, a partir de allí, muy probablemente se pudo haber permeado algo con toda la gente que estuvo migrando de India hacia otros lugares, ¿no? O gente que fue a India y que de ahí obtuvo el conocimiento y luego lo empezó a compartir, ¿no? Como pasa, por ejemplo, y regreso mucho a las religiones, no porque yoga sea una religión o porque yo lo viva como una religión, Ajá. sino porque creo que de esta forma puedo hacer la analogía como para que podamos entender un poquito más y que sea como más, pues, digerible. Claro. Pero pues es como por ejemplo del catolicismo se derivó el cristianismo y así sucesivamente, ¿no? O sea, ha habido derivaciones, no sé si sea el término adecuado o no, pero pues así como, Sí. como ocurrió en la religión, también así en los conocimientos, en las prácticas que existen a través de yoga, ¿no? Claro, ¿no? De hecho, muchas de las, digamos, cosas que se hacen en temas religiosos, luego tienden a ser muy parecidos sin darnos cuenta. O sea, cuando una persona, por ejemplo, está rezando
un Padre Nuestro realmente es un tipo de meditación también. O sea, ahí hay un objeto de meditación, hay un chorro de cosas que son muy similares. Podría ser como todo un mantra, ¿no? Por ejemplo, pues hay todo un texto allí. Un mantra no necesariamente es una palabra, nada más pueden ser un conjunto de palabras. Entonces, hay unos mantras que es, por ejemplo, para alguna de las prácticas que yo realizo, que se llama Ashtanga Yoga. Ahí usamos un mantra de apertura y un mantra de cierre y es como todo un párrafo, ¿no? Y hay textos, por ejemplo, eso es algo que también me parece maravilloso porque soy muy auditivo. Entonces, para esta parte del aprendizaje, en algunos textos, uno, por ejemplo, que habla del deber, del Dharma, que estos textos se leen, que en realidad se cantan. Órale. Por ejemplo, en esto hay otro texto que son los Yoga Sutras, que habla de la psicología del yoga. Wow. Ahí también la práctica es a través de recitar los mantras, bueno, más bien es cantarlos, los sutras o hilos, eso significa sutra, hilo. Hilo. Entonces, eso es lo que me parece muy maravilloso, ¿no? Que a través de la voz podemos, como tú lo decías ahorita con lo del Padre Nuestro, ¿no? Que es como una meditación a través de la recitación de palabras o de cantar las palabras, es como nos ayuda a transformar y llegar a este estado de quietud o de calma. Sí, sí, porque me imagino yo que incluso puedes llegar a lugares muy similares, o sea, en temas de si estás rezando, si estás meditando, si estás haciendo algo así muy, muy en específico. ¿Qué, por qué o cómo puedo estructurar esta pregunta? O sea, cuando yo veo, por ejemplo, a mis amigas, sobre todo amigas, pero también amigos, suben de repente ciertas posturas en sus redes sociales, ¿no? Se me hace muy interesante y de repente los ves que están de cabeza y los ves que están haciendo así cosas. O sea, tiene un significado detrás cada postura. Por ejemplo, está la postura esta de, ¿cómo le llaman? El niño, ¿cómo se llama? Hay una que estás así. Balasana, niño. Es que estás así, sí, sí, y luego hay otra que estás hacia acostado, que te mete, Shavasana se llama, ¿cómo se llama? Sí, en realidad Shavasana va más allá de solamente disponer el cuerpo sobre el tapete o sobre el piso o sobre una superficie de una forma. Shavasana va más allá porque si te fijas, bueno, voy a hacer como un paréntesis para que se entienda. Las posturas tienen como un prefijo y al final, no todas, pero algunas tienen el asana, que es postura. O sea, todas tienen este nombre que es lo que yo te decía de yoga asanas, que son posturas de yoga. Entonces, Shavasana implica, el nombre es cadáver y tiene más implicaciones que solamente disponer el cuerpo de una forma. Normalmente vemos que la gente se acuesta, separa los brazos, separa las piernas y significa cadáver. Entonces, ¿cómo es un cadáver? Pues la temperatura normalmente es una temperatura corporal que pues ya no es con una circulación de la sangre. Sí, no, pues fría, claro. Como, o sea, no tiene signos vitales. No puedes percibir la respiración de un cadáver, ¿verdad? Porque ya no existe. Ajá. Entonces, en Shavasana se trata de bajar tanto el ritmo cardíaco a través de la respiración de tal forma que sea casi imperceptible que estás vivo. Esa es la idea. Esa es la idea. Y el propósito es obviamente de bajar pues toda esta desconexión, o más bien el desacelerarte, el bajar como todo tu ritmo cardíaco, porque esta es la postura final. Para mí es la postura más importante de todas y que muchas veces, por prisa, a veces nos saltamos. Usualmente una rutina, o sea, entre comillas, no sé cómo llamarle, una sesión, una rutina de yoga. Una secuencia. Una secuencia de yoga, en teoría debería acabar con el Shavasana, ¿no? Digamos que esa sería la última postura a practicar y que debería de ser como la más importante, te digo, desde mi punto de vista, porque después en realidad estamos trabajando el cuerpo, haciendo muchas posturas que incluso sean desafiantes, como estas que dices tú, el parado de cabeza y tal, de tal forma que tu cuerpo esté preparado para llegar a esta postura de Shavasana y llegar y tener este estado de paz y de calma, porque ese es el objetivo de practicar yoga, ¿no? O sea, la realización, pero llegando a un estado de calma. ¿Tienes alguna experiencia que a lo mejor nos puedas compartir? A mí la meditación, tanto la meditación como la visualización, se me hacen aspectos muy sorprendentes cuando son bien aplicados. Y me imagino que en el yoga, que tiene toda esta historia detrás,
te pueden dar casos muy increíbles de gente que está en un estado así de meditación tan profunda que no sé, no, o sea, no sé, platícame, no sé si uno ya puede llegar a ver cosas, a apreciar cosas, porque luego se habla de, hay una madre que se llama el DMT, es una molécula que se libera de manera natural en el cerebro a través de la meditación, pero que la mayoría de la gente conoce a través del sapo, ¿no? Entonces, le das y te puedes dar un viajezote y aparentemente, digo, nunca lo he hecho, me da mucha curiosidad, pero puedes tener como que una precisión muy diferente de la realidad. Sin embargo, uno puede hacerlo también a través de la meditación. ¿Tendrás tú alguna experiencia así muy loca que nos puedas compartir? Pues mira, yo las experiencias que he tenido personales siempre han sido más de relajación, más de visualizaciones como tal. Entonces, desde mi experiencia, yo no te podría compartir algo que fuera así como muy extraordinario. Lo que sí te puedo compartir es que a través de la práctica de meditación yo sí logro estar a un estado de calma, pero obviamente esto implica, por ejemplo, para meditar o para llegar a este estado meditativo, va a depender mucho de cómo se encuentre tu cuerpo, cómo te has alimentado, cómo te has hidratado anteriormente, Ajá. cómo están tus niveles de estrés o de cortisol en tu cuerpo, si has dormido adecuadamente o no. Porque obviamente no va a tener el mismo efecto una meditación de 15 minutos o una persona que llegue a un estado meditativo en 15 minutos. A lo mejor otra persona en esos mismos 15 minutos no logra ni siquiera sentirse un poco en calma, ¿sabes? O sea, va a depender mucho de todo lo que haya, pues como en todo, ¿no? Como también las mismas recomendaciones que te hacen los médicos, ¿no? O sea, aliméntese bien, duerma adecuadamente, pues manténgase en calma, no se estrese para que el tratamiento le haga efecto. Algo muy parecido ocurre acá también en yoga, ¿no? Hay muchas recomendaciones y va a depender de la experiencia de cómo esté tu cuerpo. Mm. Entonces, cada quien lo va a vivir en el tiempo que lo tenga que vivir. Es decir, a lo mejor tú y yo ahorita podríamos hacer una práctica y a lo mejor tú experimentas algo diferente a lo mío porque pues tú tienes hábitos diferentes a los míos, no Claro. necesariamente opuestos, no necesariamente opuestos, simplemente con Distintos. porque tenemos también, pues químicamente tenemos niveles, incluso hasta de hormonas de cantidades diferentes, ¿no? Claro. Entonces, todo depende mucho de esto. Yo he compartido un estilo como de meditación que se llama Yoga Nidra. Nidra en sánscrito significa sueño. Mm. Entonces, lo que hacemos aquí es trabajar con los ciclos del sueño a través de una relajación. Siempre nos vamos en las meditaciones normalmente trabajamos como desde lo más burdo hasta lo más sutil. A través primero de los sentidos, usamos los sentidos para luego cada vez adentrarnos un poquito más, a llegar a un punto en donde no me voy a fijar en la respiración, no me voy a fijar en que si estoy sintiendo o no los dedos, que ahí están actuando los sentidos, ¿no? Entonces, normalmente lo que hacemos en esta práctica de meditación, que es el yoga nidra, trabajamos con los ciclos del sueño, primero relajando el cuerpo físico, Órale. para luego llegar a la parte como más profunda de tus deseos y tus necesidades, para que a partir de allí empieces a construir la versión perfecta de ti. Y Wow. entonces, la idea es que tú llegues a un estado de relajación tan, digamos, como más cercana a como si estuvieras durmiendo. Y en algunas ocasiones hay personas que no logran hacer la práctica de forma consciente, que es una de las recomendaciones, estar consciente y despierto durante la práctica. Hay otras personas que se duermen, hay unas personas que sí logran hacer toda la práctica completa, pero al terminar la práctica, un común denominador es que todos se despiertan o bueno, regresan como si recién se estuvieran despertando. Wow. Y a partir de allí ocurre experiencias diferentes. Algunas personas empiezan a sentir como si las experiencias son de todo tipo, ¿no? Cada quien tendrá una experiencia diferente debido a todo el background que exista o todo lo que exista detrás de ellos antes de llegar a la práctica. Habrá quienes sientan como que yo de repente sentí como si me estuviera desprendiendo, como si me hubiera visto como en tercera persona Wow. o como si sintiera como si mi cuerpo estuviera con unas dimensiones más grandes de lo que en realidad es. Empezamos a percibir como muchas cosas como las que llegan a pasar como cuando soñamos, ¿de acuerdo? No quiere decir que esté ocurriendo algo mágico, algo fuera de lo normal.
Simplemente estamos hablando que son estados en donde la mente se está acercando mucho a estas etapas del sueño. No llegamos a una etapa REM, que es la parte más profunda del sueño, donde no hay pues sueño per se, o sea, no hay la creación de las Estas imágenes, imágenes y demás, ¿no? Tan es así que pues la gente normalmente está como, algunas personas están fluctuando entre estoy consciente escuchando la meditación, otras personas no, que simplemente se van y se duermen y tienen un sueño y luego regresan, como que medio despiertan y siguen con la meditación, ¿no? A ver, ahí, para poder lograr todo eso que me estás platicando, indudablemente tenemos que prestarle atención al tema de la respiración. ¿Cómo es la respiración en el yoga? Hay diferentes tipos de respiración, o sea, puedes lograr diferentes cosas. Ahorita queremos lograr esto, entonces vamos a tener estos ejercicios de respiración, o queremos lograr esto otro. Queremos tener ese estado casi de sueño, casi de gnosis, entonces vamos a respirar de esta otra manera. O sea, también ¿qué es lo que influye? La herramienta número uno que siempre está presente en las prácticas de yoga, independientemente cuál sea y cómo sea, siempre es la respiración. Y la respiración la tenemos de diferentes formas. Puede ser consciente o inconsciente. Normalmente nuestro cerebro se encarga de respirar por nosotros. Allí ocurre la respiración inconsciente. Otra forma de respirar es darnos cuenta de lo que estamos procesando en la respiración. Es decir, me doy cuenta de que estoy respirando. ¿Crees? Ahorita se me acaba de ocurrir algo muy inmenso, pero que a lo mejor tiene mucho sentido. ¿Crees que automatizamos el proceso de la respiración mal en algún momento de nuestra vida? O sea, sí, porque digo, a final de cuentas uno respira de manera inconsciente. Respiramos de forma aprendida, no de forma natural. Hoy en día, como adultos, tú y yo respiramos como algo que hemos aprendido, no porque sea nuestra naturaleza el respirar de esta. Entonces, si lo aprendimos de esa manera, lo pudimos haber aprendido mal y respiramos mal, ¿no? O sea, nosotros nacemos respirando de una forma. Los bebés. Trata de visualizar un poquito cómo es que un bebé respira. Trata de ver un bebé, visualizar un bebé acostado en pañal. Respiran con el diafragma. Está inflando la panza, mueve todo su torso. Y tú, el día de hoy, no sacas tanto la panza para respirar. No. Tu diafragma está funcionando porque es un músculo que trabaja ahí en automático por órdenes del cerebro, pero simplemente no lo estás controlando. Lo que sí es que el día de hoy tú y yo aquí no estamos haciendo una respiración completa o yógica completa, que así se le llama en la respiración de algunas prácticas de yoga, en donde estamos utilizando todo el torso para respirar. Normalmente lo hacemos más, por ejemplo, cuando empiezas a correr, ¿has notado cómo es tu respiración? O sea, sí, pero tiendo a fijarme más bien en el ritmo en el que estoy respirando. O sea, incluso hay una técnica que leí que era respiras y exhalas o inhalas y exhalas en cierto paso. Ok, trata de pensar no en una forma controlada de respirar, sino una forma en que no la estás controlando. Con la boca y estás así como perro. Y la respiración es más clavicular. Es decir, no estamos usando el abdomen, solamente estamos con la parte alta del pecho respirando. Aquí hay algo súper importante en la respiración. Cuando nosotros estamos respirando, estamos sincronizando dos aspectos de nuestro cuerpo. Uno son los latidos, el ritmo cardíaco, y otra es la mente. La mente y el ritmo cardíaco están ligados a la respiración. Cuando tú respiras rápido, normalmente, por ejemplo, vamos a tratar de situarnos en un momento en donde tú estás muy molesto, colérico, en ira, muy molesto, muy molesto. Tu respiración normalmente va a ser muy agitada. Por lo tanto, tu ritmo cardíaco se va a empezar a elevar. Y tu mente no creo que esté dirigida a un punto nada más, sino que están fluctuando muchos pensamientos al mismo tiempo. Entonces, pero yo me puedo autorregular. Y aquí ya viene esta parte de la respiración consciente. Cuando yo conscientemente controlo la respiración, es decir, no solamente me estoy dando cuenta que estoy respirando, sino que yo tomo el control de cómo respirar, puedo hacer que mi respiración vaya más lento, sincronizando mi ritmo cardíaco a que vaya más lento y que entonces mi mente deje de fluctuar con tantos pensamientos y que se vaya a un punto en específico. Perdón. No pasa nada. A un punto en específico solamente. Entonces, por eso era lo que te decía ahorita en un principio, como de que si respiramos,
no respiramos hoy en día. Muchas veces, hasta por protocolo es siéntate derecho, no saques la panza cuando respires y recto y nada más, ¿no? Entonces, poquito a poquito vamos, por eso te digo que es aprendido la forma en cómo respiramos, ¿no? Entonces, sí involucramos el abdomen porque pues hemos visto en las películas que hay unas personas que la cámara los toma, que ya están muertos y que en realidad pues no lo están porque estás viendo que Se ve que se mueve, ¿verdad? Sí, claro. Pero normalmente no respiramos como respiraríamos recién nacidos, como un bebé. Entonces, la respiración de todo el torso es lo que normalmente involucra a que sea todo el torso, el involucrar a todo el torso hace que sea una respiración más profunda. Y esto va a ayudar a que el oxígeno que entre por nuestra nariz Ajá. lo tome nuestros pulmones, lo procese de tal forma que sea transportado a lo que son la sangre, y a partir de ahí de la sangre pues vaya a nuestras células y nuestras células tengan alimento y esto ayuda a regenerarlas. Oye, ahí me llama la atención porque incluso más allá del tema espiritual de la respiración, que siento que sí conecta uno cuando respiras diferente, tiene incluso implicaciones físicas, porque no sé si sabías que hay gente que respira por la boca desde niños y su estructura ósea es diferente. Incluso claro. El mentón se les mete así para acá y luego tienen problemas en esta parte. Entonces, o sea, es súper importante la respiración y yo siento que la mayoría de las veces no le damos la importancia que requiere. Y hay filosofías como el yoga, como el budismo y como estas otras que todo parte de la respiración, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y aquí lo más importante es que ya ves que tú me preguntabas como de, bueno, y hay como ciertos tipos de respiraciones, sí. Y volviendo al tema de la respiración, Ajá. el hecho de que tú hagas la respiración consciente y controlada de cierta forma y con cierta técnica se le llama pranayama. Prana significa energía vital. Yama es sin restricción. Es decir, yo puedo acceder a toda esta energía vital. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo podríamos estar sin comer? Sin comer un montón de tiempo, sí, un ¿Y montón. sin tomar agua? También algo de tiempo menos, pero sí tiempo. ¿Y sin respirar? No, estás frito en unos cuantos minutos. Entonces, por eso es que la respiración es lo más importante, porque a través de la respiración nosotros los humanos tomamos el prana, la energía vital. Ahora, si nosotros con la técnica lo convertimos en pranayama, lo que hacemos es, pues, controlar qué es lo que queremos como resultado. Si nosotros tenemos calor, podemos tener una respiración en donde se hagan exhalaciones por la boca para enfriar el cuerpo. Eso lo maneja este güey, ¿cómo se llama? Wim Hof, creo que se llama, no sé si lo ubicas. No lo conozco. El del método Wim Hof. Lo debes de ubicar ahorita que te lo platique, pero es la gente esta que se mete a los de claro. hielo. Sí, por supuesto. Hay un método que lo inventa ese güey que es el método Wim Hof. Es que no me acuerdo el primer nombre, Sí, pero el vato ese te habla de que controles la respiración y esto, lo otro. Incluso él se mete al agua y han hecho, no me acuerdo si es él específicamente, pero hay un señor en el que le hacen pruebas cuando está en el agua helada y a través de la respiración él es capaz de controlar su temperatura corporal. Sí. Y él está a los normales 30 y tantos grados que debe estar el cuerpo humano, a pesar de que el agua está a menos 15 grados. Sí, entonces, así como podemos, pues justo esta parte de calentarnos con la respiración, tenemos otro tipo de respiración en donde en la práctica de yoga asanas producimos un sonido a través de bloquear un poquito la glotis, es decir, como entrecerrar la garganta, como si estuvieras empañando un espejo o una ventana, producir ese sonido a través de la inhalación y de la exhalación. Esto va a producir que tu cuerpo por dentro se caliente, genere una sensación de hidratación para que no estés tomando agua todo el tiempo durante la clase y que aparte pueda ser más flexible porque estás calentando de adentro hacia afuera tu cuerpo. ¿Qué hace una buena respiración? O sea, digo, ya establecimos que puede haber diferentes tipos de respiración para diferentes fines, pero yo en mi día a día, ¿cómo me doy cuenta que estoy respirando o qué tipo de consejo me puedes dar para que mi respiración sea un poco más, no sé si llamarle saludable o más sana o más acomodada a un estándar más de mejor calidad? Una respiración cuadrada. 4 segundos para inhalar, 4 segundos para exhalar. Esa sería como la forma como más
la clave para que esto pueda ocurrir. Obviamente tiene que haber una disposición del cuerpo en una postura anatómicamente adecuada para que esto funcione. Es decir, si yo estoy así encorvado, presionando mis pulmones y mis órganos internos, no va a tener el mismo efecto a que yo tenga mi espalda. Sí, porque no se llenan igual, ¿verdad? Mis hombros hacia atrás y relajados, porque entonces ya puedo usar más mi torso para respirar. Entre más profundas sean las respiraciones, pues más oxígeno va a pasar a mi cuerpo. Entre más oxígeno pase, pues también hay una sensación como de ligereza, como de medio mareo, pudiera ser. A mí me pasa eso, o sea, si respiro muy profundo durante un ratito, me da sueño y ganas de bostezar. Claro. Sí, es el efecto de que el oxígeno está llegando a tu cuerpo, pero estamos tan acostumbrados a respirar tan cortado y tan rápido que cuando nos entra poquito más oxígeno ya es así como de qué está pasando, pero eso debería ser lo más adecuado. Wow. Pero pues es como cuando no consumes azúcar y que luego de repente te comes algo con azúcar, sientes el rush, ¿verdad? Sientes ahí en tu cuerpo algo parecido con el oxígeno. Entonces así de forma súper rápida sería un torso largo, una espalda recta, hombros relajados, 4 segundos para inhalar, 4 segundos para exhalar por la nariz. La nariz. Digamos que ese sería como lo más básico, como para que fuera lo más adecuado para tu cuerpo. Sí, que ya de ahí se puede construir muchas cosas, ¿verdad? Claro, sí, ya a lo mejor puedo aumentar los segundos, 5, luego 6, luego 7, 8, hasta lo más que pueda aguantar en las inhalaciones, eso ayuda. Pero entonces pueden ser, o sea, si es cuadrada, me imagino que no es necesariamente que sea 4, pueden ser 5 y 5 o 6 y 6. Es que, bueno, en realidad se le llama también cuadrada porque también hay algo súper importante que son las retenciones. Es decir, yo inhalo, no respiro, o sea, retengo el aire y luego, por ejemplo, 4 segundos, inhalo. Durante 4 segundos retengo ese aire que inhalé. ¿Para qué? Para que mi cuerpo lo pueda aprovechar, para que mis pulmones trabajen con todo lo que tengan que trabajar de agarrar todo el oxígeno y lo puedan pasar al torrente sanguíneo. Y luego 4 segundos exhalo, 4 segundos me espero sin respirar. Y a partir de ahí yo ya hago como todo un ciclo completo. Ahí obviamente hay que practicarlo, ¿no? O sea, a veces de repente se siente medio extraño el jalar el aire y dejarlo ahí adentro y no respirar y luego de repente quedarse en ese vacío de haber exhalado y luego retener el aire, pero es toda una práctica. Por eso normalmente yo lo recomiendo más como de si vas como a lo más básico de lo básico, inhalo, exhalo, pero sí, por eso respiración cuadrada. Inhalo, retengo el aire que inhalé, exhalo, retengo en ese vacío y vuelvo a comenzar. Súper interesante eso, me acabas de volar la cabeza porque ahorita que lo estás haciendo me hizo mucho sentido, o sea, la parte de la retención. O sea, no retenemos el aire. Sí lo retenemos, pero no nos damos cuenta porque es muy rápido. Bueno, eso es lo que voy. O sea, sí, a lo mejor hay una retención, pero no son esos 4 segundos. Ni siquiera lo percibí. Ni de broma, o sea, ¿no? Ahora, ya nos estamos adelantando en el tema de la respiración. Independientemente, no, es que no puede ser independiente, pero a lo mejor ya como un estudiante de alguna de estas filosofías que basan su filosofía mucho en la parte de la respiración, ¿se puede realmente tener una respiración consciente todo el tiempo o inevitablemente se te va la onda y de repente... Claro, por supuesto, o sea, es como si tuvieras que estar presente, pues es que ya vas necesitas prestarle atención cómo manejas, cómo caminas, cómo no podemos hacer tantas cosas al mismo tiempo. Nuestro cerebro en realidad se distrae, a lo mejor se switchea rápidamente entre poner atención a una actividad y a otra, pero en realidad el estar conscientes, pues no, porque aparte tenemos que dormir. Hay un momento. Pero me imagino que si nos vamos con esa teoría, hipótesis de que o esa observación de que la respiración es aprendida y en nuestro día a día practicamos esa respiración cuadrada, eventualmente el cuerpo de manera natural, en teoría debería de irse ajustando gradualmente, ¿no? Hasta que lo vuelves un proceso inconsciente que ya lo haces nada más así. Y luego ya a lo mejor aprendes. Exacto. Y a lo mejor ya nada más sería cuestión de que te das cuenta, o sea, ya estás presente. Incluso eso se maneja en el Zen, le llaman Zen, es una filosofía japonesa. Cuando estás Zen, quiere decir que estás presente. ¿Por qué es importante estar presente? Pues porque en el presente está ocurriendo la vida, lo único que realmente estás experimentando. En el pasado ya no lo puedes cambiar, ya ocurrió. Y el futuro no sabemos qué va a pasar. En realidad la vida está ocurriendo en el presente, por eso es importante.
¿Crees que hoy, ya sea por tema de redes sociales o por tema de conexión, es muy rápido meternos a ver lo que están haciendo las demás personas? O sea, sí sufrimos de falta de presente. Y ansiedad. Claro, y ansiedad, pues la ansiedad puede ser, porque le llaman como, o sea, voy a usar el término, no quiere decir que eso signifique, pero le llaman como al exceso de pasado, le llaman nostalgia o depresión, y al exceso de futuro le llaman ansiedad. Y nos falta precisamente esta parte de estar presentes en el momento aquí, sí. disfrutar esto que estamos viviendo, ¿no? Sí. Y puede ser también por tema de distracciones incluso, porque ahorita, por ejemplo, estamos platicando y nuestro enfoque está en platicar y tenemos los celulares en silencio, la madre, pero después de eso, en otro contexto, es muy fácil que te diga un mensaje o que te acuerdes que tienes que hacer tal cosa y te distraes. Voy a hablar desde mi experiencia y es una experiencia que a mí cuando me volví consciente de ello me causó asombro, miedo y tristeza. Okay. Yo vivía en Monterrey y antes de experimentar yoga, pues yo tenía un trabajo de oficina y era un trabajo que para mí era muy demandante. Okay. Pero era demandante no porque el trabajo fuera nada más demandante por sí, sino porque esa es mi personalidad. Soy muy aprensivo. Entonces, ¿qué implica eso? Pues que me meto mucho a las situaciones, ¿no? O sea, de forma natural me meto mucho y quiero como que todo salga lo mejor posible. Entonces, como para dar un poquito de contexto, yo hacía project management de tecnologías de la información. Órale. Y entonces yo siempre estaba como siempre atendiendo cómo hacer que las cosas siempre del caos fueran al mejor camino. Y pues siempre todo, cuando está el humano ahí interactuando, pues todo va a ser caos, ¿no? Porque Claro. no somos máquinas. Entonces llegó un momento en que yo no podía dormir adecuadamente y luego entonces yo tenía que ir a trabajar. Y entonces yo recorría una distancia como de entre 12 y 13 kilómetros de mi casa a el trabajo. Y entonces llegaba un momento en que yo estaba siempre en una fuga total. Mi mente no estaba en el presente y yo recorría desde mi departamento hasta mi trabajo esos 12 o 13 kilómetros en automático y a veces no me daba cuenta en qué momento llegaba. Qué peligroso es, ¿no? Por eso me asustaba. Qué triste que mi vida haya sido una evasión total del presente porque simplemente estaba viendo una realidad que a mí no me gustaba. Obviamente con terapia y ayuda de un profesional de la salud mental, solamente llego a indagar y a entender todo esto y esto poco a poco me va llevando o acercando inconscientemente, no porque yo lo buscara, a yoga. Entonces, wow, pues yo no vivía en el presente y entonces ahora que ya logro experimentar el presente por periodos más prolongados, cuando volteo a ver hacia el pasado de cómo estaba yo, pues al final de cuentas mi mente buscaba los mecanismos que necesitara para poderse evadir del dolor de todo esto que ocurría a través de mi personalidad, de cómo yo percibía las situaciones que estaban frente a mí. Pero no es que la situación como tal, a lo mejor tú y yo hubiéramos estado frente a la misma situación o las mismas herramientas, pero tal vez tú lo hubieras visto de una forma diferente, dado que tu personalidad es diferente y es única. Entonces, tal vez bueno, no tal vez, más bien, a mí esa personalidad era lo que me hacía que fuera más doloroso de lo habitual. El quererme fugar siempre era como el recurso número uno. Y entonces, pues mi mente se escapaba. Entonces, qué peligroso es andar en automático en la vida cuando tienes una vida funcional, que tú lo percibes como de, bueno, pero es que no he chocado, bueno, no he atropellado a nadie. Claro, pero pues un accidente siempre puede ocurrir. Muchas veces eso ocurre. Personas que conducen bajo el influjo de alguna, no, influjo no, bajo el efecto de alguna sustancia, pues obviamente no están 100% presentes. Algunos de sus sentidos estarán adormecidos. Oye, en esa búsqueda de estar un poco mejor y en esa búsqueda del presente, yo todavía platicaba con Ernesto Cajero, el zar de los ventas, le mando un saludo, y estábamos platicando sobre esta ilusión o esta faramaya que nos vende la cultura de qué es ser exitoso. Y él me decía, porque yo le decía, nos venden mucho en las películas de que hay que estar ocupados todo el día para ser exitosos, o sea, tener mucho trabajo, tener mucho bienes materiales, dinero, o tener una familia numerosa y todo eso es éxito.
Y le preguntaba que para él qué era el éxito. Me dijo, para mí el éxito es estar en paz, estar tranquilo. El término de la paz me llama la atención. Eso desde el yoga, que es toda esta corriente que se enfoca en el equilibrio, si tú quieres, en la iluminación. O sea, ¿cómo se entiende la paz desde el yoga? Ok. Para mí la paz es la verdadera felicidad. Porque a veces pensamos que la felicidad es la alegría, la parte de la euforia, el sentirse todo el tiempo excitado. Para mí la verdadera felicidad es la paz. Es decir, yo me siento feliz, o para mí la traducción es estoy feliz cuando estoy en paz. Para mí esa es la verdadera felicidad. Eh, Aquí, volviendo al tema de los Yoga Sutras, que son estos los hilos con los cuales están platicados lo que es la psicología del yoga. Ajá. Aquí hablan en el primer Yoga Sutra, en donde explican que aquí y ahora comienza la exposición del yoga. Entonces aquí y ahora es en el presente. Aquí y ahora comienza la exposición del yoga. Es decir, el yoga se vive a través de practicar estar presente, o lo que algunas personas pudieran conocer como mindfulness, atención plena. Okay, y entonces, y luego el siguiente sutra, el número 2, dice, el yoga es el cese o la administración de las fluctuaciones de la mente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener muchos pensamientos todo el tiempo. Van a estar recorriendo como si fuera una autopista o como si fuera una carretera mi mente. Va a haber muchos carros atravesándola, que son los pensamientos. A través de, por ejemplo, la respiración, yo puedo hacer que ese tráfico se desvanezca o que vaya un solo coche pasando al mismo tiempo. Y entonces, el hecho de que yo pueda tener esta carretera libre de tráfico, entonces mi mente va a estar tranquila y voy a estar en paz. Entonces, gran parte de el por qué aquí en este plano material nosotros practicamos yoga, para estar en paz. O yo lo he mencionado anteriormente como calma. Calma. Eso me llama la atención porque hay un libro que estoy leyendo ahorita que se llama Meditaciones de Marco Aurelio, donde él tiene como toda esta filosofía llamada el estoicismo, ser estoico. Y habla un poco del término paz sin llamarle paz, pero él te dice que muchas veces nos estresamos en la vida, fraseando, ¿verdad? Porque Sí. evidentemente, pero él dice que nos estresamos en la vida porque nos rehusamos a aceptar las situaciones que nos pasan en la vida. Y dice que para tener esta paz, esta tranquilidad, para poder tener este estado de estoicismo, necesitamos dejar que fluya. Es muy difícil a veces dejar que fluya. ¿Qué quiere decir? Que tú no puedes controlar muchas veces lo que te pasa, pero sí puedes controlar cómo reaccionas a lo que te pasa exactamente. Y en la medida en la que reaccionas de una manera un poco más positiva a las cosas, es también una manera, siento yo, que te puedes acercar cada vez un paso más a estar en paz, ¿no crees? Sí, justo el fin pasado, salió en un periódico local un artículo que escribí justo de esto, de cómo como percibo lo que está ocurriendo a mi alrededor, la forma en cómo reacciono a través de esto, justo me puede llevar a un estado de calma, ¿no? Volviendo al mismo tema del tráfico, porque es como mi coco. Cuando yo vivía en Monterrey, pues las vialidades son pues ya complicadas, ¿no? Y saludos a toda la gente de Monterrey. Pues yo en mi mente cuadrada y estructurada, que ese era un mecanismo de defensa mental que yo tengo como recurso como para estar en calma, supuestamente. Yo siempre lo que hacía era, yo trazaba una ruta en mi cabeza. Y entonces yo ya sabía qué carril usar para optimizar el hecho de estarme moviendo de un carril a otro y no entorpecer el tráfico. Entonces en mi mente yo manejaba lo más eficiente posible. Porque obviamente cuando tú vas y te metes en un carril, el efecto de que el de atrás se frena y luego sucesivamente todos los demás, eso empieza a generar tráfico. Claro. O sea, un embotellamiento, pues, Sí. más bien. Entonces, en mi mente estaba como de, yo manejo súper optimizado porque soy muy estructurado, porque soy muy cuadrado y porque eso es el ABC me da el resultado que yo estoy esperando, ¿no? Cuando alguien se me metía
en el carril así sin meter direccional ni nada, nada más así. A partir de ese suceso, Marco, a mí me causaba un efecto de cómo yo observaba eso, de tal forma que yo permanecía molesto todo el día y eso me pasaba en la mañana al ir al trabajo. Entonces imagínate cómo era mi forma de trabajar, siempre impregnada con el enojo y con la ira que yo no la soltaba. La emoción duraba unos segundos, pero yo no la lograba transformar a esta paz de tal forma que yo lo prolongaba lo más que podía. Es más, si podía irme a dormir y todavía le venía dando vuelta al que se me había metido, eso era como, pareciera que ese era el objetivo en mi vida. Entonces imagínate cómo una situación tan simple como el hecho de que alguien se te mete y si lo sueltas y lo dejas ir y dejas que fluya, pues obviamente la reacción va a ser diferente. Hoy en día ya puedo reaccionar diferente, ¿no? O sea, a lo mejor habrá momentos en donde me peguen mis 5 segundos de que no estoy zen. Sí, claro, no, ya todo nos pasa, o sea, es imposible estar zen todo el tiempo. Y a lo mejor esté a punto de tocar el claxon, a lo mejor estoy a punto de que en mi mente pase alguna frase no muy armónica, compartirle a esa persona aunque no me escuche, pero simplemente lo hago. Pero el tiempo que yo me quedo estacionado en ese enojo, ya obviamente cada vez son más pequeños los periodos, porque entonces yo ya empecé a construir un pensamiento diferente en mi mente y sobreescribí ese otro anterior, donde yo trataba de alargar todo lo más que se podía este estado de enojo. Ahora, pues ya obviamente le llamamos sankalpa en yoga. Ahora, a estas impresiones del pasado que se van acumulando y que nuestra mente en automático, cuando hay una situación, sin pensarlo, dice, aquí está el fichero, así es como tienes que reaccionar. Wow. Pero observando tus comportamientos como en una tercera persona, porque en yoga somos observadores, observamos para tratar de no meterle como la emoción y todo esto que estamos viviendo, sino tratarlo de verlo desde afuera, de tal forma que tú puedas decir, bueno, no era para tanto. Entonces lo suelto y entonces ya me doy cuenta de que estoy reaccionando de una forma, deja tú que sea exagerado o no, que me está causando dolor y me está causando daño. Entonces yo puedo recortar cada vez más estos momentos en donde me siento así, de tal forma que se va a reescribir esta memoria del pasado por una nueva, va a seguir existiendo esta otra, nada más que ya no va a estar latente y ahora va a existir esta otra forma de reaccionar, en donde no me voy a molestar y no lo voy a alargar por el resto del día. Sí, porque o sea, nos anclamos, ¿no? En esos momentos negativos y muchas veces dejamos que definan nuestra vida a veces, de que, ay, son unos pendejos y no saben manejar y la madre y se te va y luego tenemos el tema que ahorita también está en boga de todos, que es el tema del cortisol, que uno se estresa y se te suben y luego no haces nada con ello y andas teniendo las contracturas por todos lados y, ay, no sabes cómo. Pero creo que es por eso, porque somos muy aprensivos muchas veces con esos eventos negativos que suceden al azar en el día a día. Y no podemos tener un control en ello, pero en lo que sí podemos tener un control es en qué vamos a hacer con lo que estamos experimentando. El cerebro tiene esta parte adaptativa, ¿no? Que son las emociones. Es el recurso que tiene para poderse adaptar ante las situaciones que ocurren alrededor. Me enojo, me río, me pongo alegre o me da miedo. Y entonces eso es automático. Eso es como cuando vas a estornudar, es como un reflejo, la emoción. Pero ahora yo puedo volver a este estado de calma una vez que ya haya experimentado porque dura segundos, claro, dura segundos, pero yo con esta parte de observar, mi recurso número uno va a ser la respiración. Me pongo respiro en calma, no me acelero. Y entonces vuelvo a este estado de paz, de calma, de ecuanimidad, en donde ya no estoy en estos picos fluctuando. Que tendemos a estar en esos picos fluctuando, la verdad. ¿Quién suele llegar a practicar yoga? O sea, es decir, me imagino o sea, cuando, o sea, ¿cómo llega el yoga a la vida de la gente? No sé si haya por ahí un aspecto más místico o más, digamos, de algo más. Porque, por ejemplo, por lo que tú me platicas, el yoga llega a tu vida en un momento en el que tú estabas así como que con muchas cosas, ¿no? Y encuentras en él herramientas para
permitirte estar un poco más tranquilo y más en paz. A mi hermana, que le mandamos un saludo, también ella cero que ver con el yoga, o sea, cero. Y de repente un día le empieza a agarrar el gusto y de repente un día su mentalidad también empieza a cambiar y de repente un día se sale de las cosas para ver la perspectiva un poco más amplia y ha cambiado y le ha ayudado en su forma de conducirse en su día a día y en su personalidad. Entonces, o sea, digo, cómo le hace la gente o qué perfil de gente termina yendo al yoga? Eh, yo te voy a hablar desde mi experiencia primero. Yo llegué a practicar yoga porque el médico me lo recomendó. Yo estaba de visita aquí en Torreón con mis papás, viviendo en Monterrey, y entonces estaba haciendo yo la maleta, poniendo ropa en la maleta, pues, me flexiono, me doblo hacia el frente para poner las cosas en la maleta, y luego ya no me pude poner de pie otra vez de nuevo, o sea, ya no me puedo enderezar. Pues así con dolor me regresé manejando a Monterrey. Yo en ese entonces vivía en un edificio de 4 pisos, yo vivía en el último piso y no tenía ni elevador. Wow. Entonces no sé ni cómo subí, y al día siguiente ya no me podía bajar de la cama. Era como de, ni siquiera podía ir al baño, punto. O sea, era como de un dolor tan fuerte en la zona lumbar que yo ya voy al médico de puro milagro, así de que me pude ahí como con mucho dolor bajar de la cama, bajar las escaleras, ir al médico, y el médico me dice, no, pues es que es algo que pues tus músculos están tan rígidos ya, porque pues siempre tienes una vida muy sedentaria, entonces pues te la pasas trabajando muchas horas y pues este es el resultado, ¿no? De no tener actividad física. Entonces, una inyección y ya, o sea, todo volvió prácticamente a la normalidad, pero me dijo, no va a volver a pasar. Te sugiero que practiques yoga. Gran parte de, o sea, digamos que de yoga asanas hay como diferentes tipos o clasificaciones en las cuales hay estiramientos para obtener movilidad, flexibilidad. Hay otros de fuerza y otros de equilibrio. Entonces, digamos que lo que me estaba recomendando el médico era que me estirara, elongara mis músculos, que le diera movilidad a mi cuerpo, a mis articulaciones. Y así fue como yo llegué a yoga. Pero yo no me, o sea, yo iba a las clases, en ese entonces yo estaba trabajando como freelancer. Y pues yo tenía como mis propios horarios. Ajá, Yo podía ir a la hora que yo quisiera empezar a trabajar cumpliendo pues mis objetivos, ¿no? claro. Entonces, el grupo como en el que yo podía ir era un grupo de en la mañana, tipo 9:45 en la mañana. Y pues el público era las señoras que a esa hora no tienen otras obligaciones más que dedicarse tiempo a ellas mismas. Y pues llegaba yo a la clase y veía pues pura señora, ¿no? Aparte, o sea, hace 10 años, justo. Wow. 10 años. Y pues nada, o sea, yo veía que estaban ellas muy felices en las posturas, respirando y demás. Y decía, "Ah, esto es un sufrimiento que estoy haciendo aquí. O sea, estoy loco. O sea, ni siquiera es algo humano el estirarse de esta forma ni mantener. Decían, esta postura es postura de descanso en Adho Mukha Svanasana, que es perro mirando hacia abajo. Y decía yo, esto puras mentiras. Bueno, empecé a experimentar, Marco, que en esta postura de la postura de descanso que tú le decías Shavasana, ahí era cuando yo dormía 5 minutos, pero yo sentía que descansaba mucho más de lo que estaba durmiendo yo en casa. Wow. Y por eso volví una y otra vez. No volví porque me encantaran las posturas o los ejercicios. Yo volví porque empecé a sentir paz. Yo empecé a experimentar calma y relajación. Y eso me hizo volver una y otra vez. Hubieron efectos secundarios que pues me volví más flexible, más fuerte. He tenido cambios de peso, subo, bajo y lo que sea. Pero lo que se mantiene es esta parte de que cada vez que practico, o bueno, más bien, porque eso es algo también súper importante. No todos los días cuando hago una práctica y que hago la postura de descanso, no todos los días llevo esa paz y esa calma. Ok. ¿De qué va a depender? Pues lo mismo que decía yo hace rato. Hidratación, comida, sueño, estrés. ¿Okay? Pero aquí hay algo súper importante que también viene de este texto de los Yoga Sutras, de la psicología del yoga, que habla de que yo tengo que hacer mi práctica desapegándome del resultado. Órale. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que volver al tapete una y otra vez, sin importar si llego al objetivo por el cual estoy practicando, es decir, el sentirme en paz, dormir, descansar, despertarme zen, todo esto no importa.
Aquí lo que importa es regresar una y otra vez, porque tú no sabes, porque normalmente tenemos un apego y ese apego es, digo, ay, es que cada vez que practico yoga me siento súper en calma, pero ¿qué va a pasar el día en que tú practiques y que no te sientas súper en calma? Ya. Vas a decir, ay, pues ¿para qué practico yoga? Si de todos modos ni me estoy sintiendo como quiero, pero entonces estás fijando tu mente en un punto y en vez de abrirte a todo lo demás que puedas experimentar como efectos secundarios. Literalmente es un tema de disciplina, ¿no? Claro. Dale, dale, dale. Sí, la práctica de yoga es de todos los días. Normalmente pensamos en que yoga lo vivimos solamente en el tapete a través de las posturas, pero lo que muchas veces no nos damos cuenta es que el yoga lo llevamos a la vida diaria a partir de lo que experimentamos con los ejercicios psicofísicos, es decir, las posturas. Porque estamos ahí, a lo mejor imagínate que estás en una postura y dices, ay, qué incómoda está, no me siento bien, no estoy respirando a gusto. Eso mismo lo podemos trasladar a una situación en la vida diaria, una situación que te hace incomodarte, que te hace que ni siquiera estés en calma y demás. ¿Cómo confrontas ese tipo de situaciones, no? ¿Crees que es un tema de perspectiva? ¿Por qué voy a eso? Porque estoy pensando ahorita en algunas posturas del yoga y digo, ay, güey, se me figura mucho como el twister. Ubicas el twister, Sí, claro. este juego que están unos círculos en el piso y rojo, y tienes que poner rojo, pie en amarillo, y entonces estás así y se vuelve, puede llegar a ser muy incómodo, Claro. pero nunca te sientes mal porque la perspectiva del juego es que te diviertas, Sí, ¿no? sí, claro. Entonces, me imagino que en el yoga y en la vida diaria, esa perspectiva ayuda mucho a cargar de energía positiva lo que estamos haciendo. Claro, aquí importa mucho cómo observamos las cosas, o sea, las situaciones. Obviamente, si yo todo lo observo desde la calma, es como, por ejemplo, tú tienes un problema y el problema, tú dices, este problema está súper complicado. Llega alguien de afuera y dice, no, hombre, está bien fácil resolverlo, ¿no? O sea, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque esa persona no está inmersa en la situación. Probablemente entiende cómo resolverlo de una forma mucho más sencilla. Entonces, por eso es que digo que en yoga todo lo hacemos como desde un observador, desde una tercera persona, para no meternos tanto en la problemática en la parte emocional, sino que lo vemos como desde fuera de una forma como un poquito más simple, de tal forma que podamos llegar y atacar ese problema para resolverlo de una forma con menos dolor. A ver, regresando un poco al tema del perfil de la persona que pudiera sacarle provecho al yoga. O sea, yo sé que todos lo podemos Claro. practicar, ¿verdad? Pero a lo mejor alguien nos va a ver que diga, ay, ¿cómo sé si voy a vibrar con eso antes de meterme a experimentarlo? Eso es algo muy complicado porque va a depender de muchos factores. Va a depender, y me voy a remontar un poquito a que yoga tiene diferentes caminos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, está el camino en donde yo llego y practico posturas. Está el camino donde yo medito. Está el camino donde a mí me gusta aprender de la filosofía y entonces eso que aprendo lo aplico en mi vida diaria, es decir, no practico posturas. Hay otro camino en el cual es devocional, es decir, voy y a una deidad, bueno, en este caso, no a una deidad, más bien hablando como de que a lo que es el arquetipo de fuerza y de poder, yo le soy devoto. Ahora, Entonces, a partir de ahí yo practico yoga, pero es complicado que puedas saber como de que dependiendo de tu temperamento. Por ejemplo, hay personas que dicen, ay, no, qué aburrido sentarse y estar ahí con la mente en blanco. Pues entonces una práctica de meditación no va a ser algo que los haga regresar a yoga una y otra vez. que por eso solo hay variantes que a lo mejor no enfatizan tanto esa parte, sino más el esfuerzo físico, ¿no? Incluso, digo, yéndonos más a la practicidad, si eres una persona que le gustaría empezar a hacer actividad física, pero no te quieres ir a correr y quieres hacer más bien un ejercicio de bajo impacto, le llaman, el yoga sería perfecto, ¿no? Y no solamente eso, o sea, el punto aquí también es que incluso en yoga asanas, es decir, en posturas, hay una enorme gama de prácticas. Entonces, por ejemplo, también va a depender de tu temperamento. ¿Qué tal si lo tuyo es ir lento? A ti no te interesa acelerarte. ¿Qué tal si lo tuyo es, a ti te gusta que te traigan en friega en la clase y que sudes y cosas retadoras para que tu mente se pueda estar en un punto fijo nada más y no estén fluctuando tus pensamientos? Va a depender mucho de eso. Por eso hay diferentes tipos de clase. Hay algunas que les llaman yoga restaurativo, hay algunas que les llaman yin yoga,
que estas son unas prácticas que son como mucho más ligeras, en donde permanezco en una postura, utilizo props o accesorios para sostener la postura. El gasto de energía pues no necesariamente es tan demandante, pero habrá personas que digan, no, es que a mí sí me gusta el sudar, el hacer cosas que me reten. Y entonces pues habrá un estilo o una práctica de yoga diferente para esa persona. No hay una receta. Yo diría experimenta y no digas que el yoga no es para ti hasta que no hayas experimentado de todo. Obviamente va a depender de dónde te encuentres. Habrá personas que nos estén escuchando en otra parte del mundo donde haya muchas opciones de estas prácticas. Habrá unas personas que estén en lugares en donde nada más haya meditación, tal vez. Entonces, de eso va a depender de la oferta de las prácticas de yoga que haya en su comunidad. Ahora, te preguntaba yo sobre qué te parecía el tema al principio de que en YouTube hubiera 1 millón de clases de yoga, ¿verdad? Pero ¿qué hace al buen instructor de yoga? ¿Y hay algún peligro en alguien que se haga pasar por instructor de yoga y que quiera dar una clase de yoga porque vio videos en YouTube y cree que replicándolos puede dar ahora clase? Hay algo muy común que es, yo practico, o sea, yo soy practicante de yoga y hago un video demostrativo, puede ser. Y a lo mejor le ponen el título del video clase de yoga 20 minutos. ¿Sí? Pero pues no necesariamente va a ser alguien que esté certificado. Es importante, sí es importante que podamos distinguir. Ahora, ¿cómo vamos a poder distinguir? Hay un organismo internacional que es Yoga Alliance y allí están registrados todos los maestros que forman o que comparten clases. Entonces, ahí en Yoga Alliance tú puedes buscar el nombre de tu maestro o del instructor o de la persona que está dando el video en YouTube para ver si está registrado y tiene una formación, de tal forma que tú te puedas asegurar. Es como si, voy a hacer una referencia, a lo mejor una analogía muy tonta, pero es como si quisieras revisar si tiene cédula un profesionista. Ya. Pero, por ejemplo, yo llego a una clase en presencial, ¿en qué me debo de fijar para saber si, o sea, más allá porque a lo mejor no voy a llegar a preguntarle, oiga, a ver, enséñeme el registro, ¿ah? Voy a experimentar la clase de buena fe, pero entonces, ¿en qué me fijo para saber si la clase tiene estos tintes de una persona que está más preparada o a qué debería observar? Yo lo primero que debería más que observar, yo lo primero que te recomendaría es indaga. Yo me encanta preguntar y entonces yo diría pregunta. En mi caso en específico, yo practiqué en unas escuelas que tienen presencia en varias ciudades de México. Ellos sí tienen sus registros a la vista y tienen también sus certificados que son avalados de que son maestros certificados de yoga. Entonces, en mi caso no es tan raro que yo te pudiera decir, pues sí, deberíamos de tener todos ahí en nuestros estudios, deberíamos de tener nuestros certificados de que estamos avalados para compartir clases de yoga. Pero yo lo que he observado, al menos, no conozco muchos lugares, pero yo he vivido en Monterrey y he vivido también en Ciudad de México y ahora mismo pues estoy acá en Torreón. Ajá. Yo no he visto que esto ocurra. El exponer o tener visibles sus certificados que los avalen como maestros. Es por eso que yo te digo, pues indaga, pregunta, oye, ¿dónde estudiaste? Y no obviamente no porque quieras como de, a ver, pues dame tus credenciales, ¿verdad? Pero yo te diría, Marco, tu cuerpo es un cuerpo vivo. Es un cuerpo vivo que si no está siendo atendido de forma adecuada, pues obviamente puede tener una repercusión. Uh-huh. Entonces, yo he sabido de casos de gente cercana a mí que antes de que yo comenzara a practicar yoga, en algún momento tuvieron alguna situación que les luego causó una situación física por la cual luego después prefirieron alejarse de la práctica de yoga. Entonces yo siempre diría que siempre nos mostremos con respeto, pero también firmes y con esa curiosidad de preguntar de que, oye, a ver, ¿y tú dónde estudiaste? ¿Verdad? O sea, el preguntar, porque muchas veces puede ser también, Marco, que, por ejemplo, en mi caso, yo no estoy registrado en este organismo internacional porque yo no formo a otras personas.
Normalmente ahí cuando quieres formar a otros maestros, pues normalmente te registras aquí en Yoga Alliance. Pero, por ejemplo, yo tengo mis certificados de la escuela que está registrada en Yoga Alliance, que avala que yo estudié y que cumplí con todos los requisitos con las horas de práctica para compartir yoga en el mundo real. Ajá. ¿Ok? Entonces, si alguien, por ejemplo, me preguntara a mí, pues yo tengo mis certificados y pueden buscar con esos certificados que la escuela que me extiende ese certificado está registrada en Yoga Alliance y que entonces sí estoy autorizado para dar clases. Tal vez no por Yoga Alliance, pero sí por una escuela que Yoga Alliance dice, sí, esta escuela puede formar maestros. ¿Ok? Entonces puede ser que a mí no me encuentren en los registros de Yoga Alliance, pero sí a la escuela que la cual yo estudié. Ahora, yo también diría, comunícate con la escuela y valida que ese certificado que te están mostrando, en caso de que te lo muestren, pues que sea real, ¿verdad? O sea, que esa persona no conozco de casos de personas que hayan falsificado un certificado. No he escuchado nunca algo así, pero yo me estoy yendo al punto como de que para que la persona se sienta segura y cómoda, yo siempre diría, indaga, pregunta. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la flexibilidad en el yoga? Porque luego sí se ven unas posiciones así que parecen muy complicadas y que dices, ay, cabrón, eso le va a estar doliendo. Y que bueno, para llegar a eso, pues hay un proceso, ¿verdad? Claro. Pero te platico así mi experiencia. Yo hace muchos años practicaba Kung Fu y en el Kung Fu también se maneja mucho el tema y si ahora que lo veo es muy similar, o sea, el tema de la respiración, el tema de la concentración, de la meditación, el tema de los estiramientos, de la flexibilidad. Y nosotros, por ejemplo, martes y jueves le llamábamos tortura china, porque era de que te ponían unas pinches así y luego, y duele, ¿no? Pero no quiero llamarle si no duele no sirve, pero es parte del proceso para extender un poco tu rango de movimiento y demás. Sin embargo, volteando a ver eso, entiendo que mucho de la parte de la flexibilidad tenía que ver con las herramientas de combate que luego terminábamos empleando. Acá en el yoga, que es más bien esta escuela de tranquilidad, de paz, de trabajar con tu cuerpo, no hay quizá tanto eso. Entonces, ¿cómo manejas la parte de la flexibilidad de ahí? Ok. Dentro de la formación que yo tuve, yo estudié anatomía. Y estudié biomecánica para poder entender cómo se mueve el cuerpo y por qué se mueve de tal forma, para poder entender cuáles son las restricciones. Hay dos tipos como podríamos decir, de restricciones. Una es a nivel tejido muscular, fascia, tendones, ligamentos, y otra es a nivel óseo. Sí. Y todo lo que es a nivel tejido se puede trabajar. Todo lo que es a nivel óseo, yo no lo puedo trabajar. Es decir, todos tenemos rangos de movimientos diferentes y a partir de ciertas observaciones, nosotros como maestros de yoga podemos determinar cuál es el mejor acomodo del cuerpo del practicante de tal forma que obtenga un beneficio. Es decir, siempre la recomendación en mi caso es que hagas la práctica o las posturas hasta donde sientas que tú puedas respirar y que tu ritmo cardíaco permanezca lo más ecuánime posible. O sea, ahí no manejas un tema de que duela. O si hay evidentemente debe haber cierto dolor. Si es la primera vez que estás haciendo, le llama, por ejemplo, que estás así sentado en las mariposas y pues no todo el mundo le llega hasta el suelo y cuando le haces un poquito para abajo, ahí les duele la articulación de la cadera o la zona de las ingles. Aquí, esta parte de todo lo que sí se puede manejar a través de tejido, hay algo que es la fascia. Y la fascia es este recubrimiento o este tejido conectivo que le va a dar forma a nuestros músculos y va a proteger órganos más internamente. Pero cuando nosotros hacemos estiramientos, lo que hacemos es romper la fascia. Todos los días, en la noche, mientras dormimos, nuestro cuerpo se regenera y produce fascia, es decir, aumenta la cantidad de este tejido. Y entonces a la hora de que yo me estiro, no sé si cuando te empiezas a estirar, así que ¿has visto a los perros o a los gatos de cuando están acostados cuando se levantan? Sí, que le hace maravilloso. Están rompiendo fascia y algo de incomodidad, sí, pero no va a ser lo mismo que yo me esté moviendo constantemente a que me mueva una vez al día. Es decir, estoy postrado en la cama y solamente una vez al día me levanto al baño, va a ser más doloroso o más complicado en movilidad a que si yo constantemente estoy en movimiento durante el día. Claro, pero a lo que voy yo o sea, tú en tu práctica sí le dices al estudiante, te va a doler. O sea,
Porque acá, Es que no sé si lo va a experimentar o no. no. O sea, digo, asumiendo que sea un muy novato, si no tengan el rango de movilidad, lo tengan muy limitado y que quiera empezar a hacer todas estas posturas, pues para poder hacer las posturas de manera más eficiente con el tiempo, evidentemente tienes que romper la fascia. Para romper la fascia, pues te va a doler dependiendo del ejercicio que estés haciendo. Nosotros cuando entrenábamos, o sea, te lo juro que había gente que estaba llorando, pero entendíamos que era parte del proceso de ser mejores, ¿no? La mejora continua. Entonces, sin embargo, eso es lo que voy. Yo sabía lo que iba, o sea, yo sabía que iba a los chingazos. En el yoga, yo no esperaría que si me voy a ir a relajar me fuera a doler, exacto. Bueno, luego te invito a una clase. Ándale, sí, claro, ojalá. Oye, bueno, sí. Voy a hacer como un poquito de historia. Yo cuando estaba en Monterrey practicando, antes de certificarme, yo tenía unas clases especiales también de yoga que mis maestros le llamaban técnicas. Entonces no era una clase regular donde había de un principio a fin todo un desarrollo de secuencia y todo lo que decíamos del orden y tal, sino que había momentos en donde se interrumpía la clase y lo que hacíamos eran ejercicios, estiramientos más profundos y demás. Obviamente allí sentíamos, ¿verdad? Entonces siempre la recomendación de nuestro maestro era, a ver, que tu ritmo cardíaco no se acelere, que no empieces a sudar. Nadie va a conocer tu cuerpo como tú. Todos tenemos rangos de movimientos diferentes. De que vas a sentir algo de que se está trabajando ahí, se está estirando el músculo y demás. Sí, pero sí tratamos de llevar al alumno a que sea muy consciente de su cuerpo. Es por eso que la práctica de yoga te trae al presente, para que puedas poner atención a lo que estás experimentando, porque bien tu mente podría estar en otro lado, en otro pensamiento que no es la clase, y lastimarte o llevarte a un punto en donde, me estiré de más y me rompí un ligamento. Oh, que una vez yo me desgarré el cuádriceps, güey, estirando. Qué raro, porque y también por eso hay que entender la importancia del calentamiento. Y bueno, pues tú lo debes de saber, ¿verdad? Pero una vez estábamos haciendo unos ejercicios, me confié porque ya tenía mucho tiempo, no hice el calentamiento, tiré una patada y valió madre todo. Y durante muchísimo tiempo no podía caminar bien y todo un proceso, no necesitaba operación, pero era como que, o sea, para subir las escaleras me dolía demasiado. Entonces sí. Sí, no podía haber esta activación, había inflamación y demás, ¿no? Y, o sea, entonces es por eso que siempre les pedimos a los alumnos, aparte, normalmente te fijas, o sea, como maestro desarrollas esta habilidad de observar a los practicantes de tal forma que puedas detectar si alguien está sufriendo. Hay gente que le gusta, hay gente que le gusta porque si no, dices yo. Sí, que le gusta. Entonces, ya va a depender. Nosotros le damos la oportunidad al practicante que elija hasta dónde llegar, porque yo no voy a saber si está llegando a su límite o no. Yo sí puedo observar si ya está haciendo muecas de dolor y me puedo acercar y sugerirle, oye, pues hasta donde sientes que lo estás trabajando, pero regresa 1 milímetro en el estiramiento. No extiendas tanto o no llegues tan hacia adelante o tan hacia atrás, justo para que tengamos mucha conciencia de cómo mover el cuerpo y siempre lo movemos de menos a más. Ahora, inclusive yo uso alguna técnica que se llaman pulsaciones. Es decir, por ejemplo, si voy a doblarme hacia el frente para pegar el torso a las piernas y que mis manos lleguen al piso, pues voy subiendo y bajando gradualmente combinado con la respiración, y a través de la respiración logro que pues el alumno vaya poco a poco. Porque pasa algo curioso cuando estás respirando y estás haciendo esto, por ejemplo, en esa que vas a tocar o el piso a los puntos de tus pies. Cuando estás respirando, cuando exhalas, llegas más, o sea, más, no sé si sea porque los pulmones, o sea, no tener tanto aire, te permiten un rango de movimiento más alto, o qué está pasando ahí. Fíjate, hay algo muy, nosotros, bueno, la práctica que yo comparto se llama Vinyasa Yoga. Vinyasa es este matrimonio entre el movimiento y la respiración, que de una forma más poética era como una maestra me decía en Ciudad de México, que era el colocar el cuerpo en el lugar adecuado de la forma adecuada. Ahora, entonces aquí vamos uniendo que yo voy moviendo el cuerpo como esto y voy respirando, haciendo una parte de la respiración, es decir, inhalo y exhalo. Las inhalaciones normalmente las vamos a usar para obtener fuerza y las exhalaciones para relajación, para extender, para alargar músculos. Y entonces eso nosotros lo hacemos en la vida diaria, pero no lo observamos. Ajá. Por ejemplo, cuando yo me voy a levantar de una silla, de un sofá o lo que sea, normalmente o retengo o inhalo. Y cuando me voy a sentar de manera inconsciente,
exhalo. Incluso hasta a veces cuando vengo cansado, Porque sí, relaja el cuerpo, ¿verdad? relaja el cuerpo la exhalación. Entonces sí tiene un propósito la inhalación y la exhalación aunado al movimiento. Y por eso usamos las exhalaciones para alargarte, extenderte, que vayas bajando hacia el piso. Y cuando queremos tomar fuerza, brincar, saltar, inhalamos. Cuando quiero elevar los brazos, inhalo. Cuando quiero bajar las manos al piso, exhalo. Ahora. Entonces sí tiene una importancia la forma en como yo doy la instrucción o como yo lo ejecuto a la hora de que estoy moviendo mi cuerpo tiene una repercusión. Oye, bueno, ya me queda un poco más clara esa parte, digamos, física de la práctica del yoga, pero digamos que alguien nos ve y dice, me llama mucho la atención la parte más espiritual, la parte más... están a lo mejor buscando precisamente esa iluminación, o sea, cómo empiezan su viaje a la iluminación a través del yoga. ¿Y o sea, qué entendemos también por iluminación? O sea, yo me imagino literalmente, porque mi concepto es más del budismo, no que yo lo practique, pero Nunca puedes ahora mismo como sí, funcionar. exacto. Entonces, allá es un tema le llaman de romper el ciclo de la reencarnación y es todo este tema de desapegarse y te hablan de cosas muy lindas y muy interesantes. Entonces, digamos que en el yoga, ahorita alguien nos va a ver y va a decir, yo me quiero meter ese viaje espiritual de ver qué se siente, a qué aspiro o sea, literalmente la pregunta es, ¿a qué aspira la gente cuando busca la iluminación a través del yoga? Pues justo esto, ¿no? O sea, en yoga también existe esta parte de como en el budismo, pero con algunas excepciones, podríamos llamarlo así. Existe también esta rueda, que es el samsara, en donde hay alrededor de esta figura de la rueda, hay unas como flamas. Y entonces cada una de esas flamas significa una vida en la cual nosotros vamos reencarnando. Y entonces, en la vida que estamos en este momento experimentando, venimos a aprender. ¿Aprender qué? Avanzar a este camino de la realización. Entonces, ¿qué? A quitar todo lo que nos causa dolor. Si el día de hoy hay algo en lo que tú estés trabajando y que te cueste trabajo, y el día de hoy es tu muerte y no lo lograste superar o aprender, el día de mañana tú vas a reencarnar y vas a volver otra vez con esta tarea. Todas las tareas que hayas hecho check y que ya hayas aprendido en tus vidas pasadas van a ser tus habilidades para que en esta nueva vida tú puedas enfrentarla con un camino recorrido. Incluso, digo, poniéndonos un poco más espiritual, me considero, la verdad, muy escéptico de muchas cosas, pero muy curioso, sin embargo. Y tengo una amiga que fue cliente aquí del estudio y ella hablaba precisamente de que claro, esto es lo que me decía ella, ¿verdad? Pero decía, haz de cuenta que tu alma antes de nacer está acá, aquí está la tierra, y tú escoges la vida que quieres vivir con base en las experiencias que te faltaron vivir en vidas anteriores. Entonces, si tú fuiste una persona que vivió con muchísima opulencia y con riquezas y que todo lo tenía ahí, probablemente vas a escoger una vida un poco más humilde, sino por no decir miserable, en algún lugar así donde te va a faltar el alimento, vas a batallar, te vas a tener que salir a cazar, o el agua, hay un pozo a 5 kilómetros y tienes que ir y regresar en una villa olvidada en medio de África. Y se me hace muy interesante eso porque muchas filosofías alrededor del mundo tienen como que esa parte de venimos a este mundo a aprender y nos vamos para volver a aprender otras cosas, ¿no? Pues vamos a quitarle la parte espiritual y la parte esta de la filosofía. ¿Cuántas veces lo que no te gusta o lo tienes que volver a experimentar una y otra vez? No le das la vuelta, le tratas de dar la vuelta normalmente, ¿no? Pero la vida eventualmente te lo pone otra vez enfrente. Y entonces o aprendes a superarlo o sigues confrontando ese tipo de situaciones, ¿no? Algo parecido sería en esta parte de lo que yo voy pasándome entre información de una vida a otra a través de las acciones, de lo que yo realizo, ¿ok? Que eso es el karma, las acciones que yo realizo. Eso está interesante, podemos platicar de eso. O sea, también se maneja en el yoga el término karma. Sí. Bueno, y te lo voy a explicar como lo entiendo y luego ya tú me corriges, pero según yo, entendemos a veces el karma mal porque le atribuimos ambas partes. Es decir, si yo hago algo malo, estoy acumulando karma. Si hago algo bueno,
me estoy restando puntos del karma. Pero hay otro tema que es el dharma, ¿no? Que me decías que era como propósito al principio. Sí, es que mira, hay que entender también que hay diferentes aproximaciones de los términos. Entonces, en yoga, las palabras en sánscrito pueden tener un significado diferente que en budismo. Por eso digo que hay como variantes. Sí, claro, estoy de acuerdo, sí, sí. Por ejemplo, yo lo que te puedo decir de la práctica de yoga en cuanto a la filosofía, karma es una acción, no tiene un adjetivo, Okay. no es bueno ni es malo, Órale. solamente es una acción. Ahora, esa acción, ¿qué tanto me acerca a mi propósito de vida? ¿O qué tanto me aleja? No lo vemos como bueno o malo. Ya. ¿Ok? Solamente lo observamos como algo que existe. No le ponemos un calificativo. Más bien, es como pensar en de que, a ver, tengo una cuenta bancaria. Cada vez que hago una transacción, le aumento o le sumo a mi cuenta bancaria. Ok. ¿Sí? Vamos a pensar en que mi propósito de vida es juntar cierta cantidad. Ajá. Pues trato de que mis acciones sean sumarle a esa cantidad. Inevitablemente habrá algunas acciones que yo realice que me quite, pero también habrá acciones que ni le sumen ni le quiten. Hay algunas acciones que son libres de karma. Órale. Yo también puedo realizar cierto trabajo desinteresado, no con el objetivo de que me sume puntos para mi cuenta. ¿Ok? Que contrarreste cada vez que yo le voy quitando a la cuenta. Ya. ¿Ok? Servicio desinteresado. Ok. ¿Has escuchado de los Hare Krishna? ¿Te suena? Bueno, hay una comunidad de practicantes que ellos son, lo voy a decir como de una forma muy popular, ¿eh? Ajá. Ellos son followers de Krishna. Ah, bueno, a Krishna la figura sí la conozco, Bueno, claro. ellos son followers de Krishna y ellos son los que ellos hacen práctica devocional. Ellos hacen cantos, ellos cocinan para otras personas y lo hacen de forma desinteresada. Y para que la mente no esté enfocada en que, ay, estoy haciendo un trabajo, o sea, para que el ego no actúe, ellos lo que hacen es cantar de tal forma que su energía sea una energía libre de karma para que los alimentos estén libres de karma y son alimentos vegetarianos. Órale. Entonces hay lugares en donde ellos cocinan y entonces ofrecen a veces es gratuito, a veces a un costo muy bajo y a partir de ahí ellos hacen ese trabajo devocional. Órale. Esa es parte espiritual. Sí, claro. A partir de ahí yo puedo hacer una práctica espiritual. No necesariamente es la única forma de practicar Bhakti Yoga, que es la parte espiritual, la parte devocional, sino que también puedo hacerlo a través de un estudio de un libro que se llama Bhagavad Gita, que este libro habla acerca de lo que es el Dharma o tu propósito o tu deber en la vida. A ver, platícame eso, o sea, porque mucha gente nos enfrentamos luego en algún momento de nuestras vidas a esa parte del propósito. O sea, ¿cómo entiende el yoga el propósito? Porque uno pudiera pensar, pues, a ver, yo mi propósito es ser un médico, ser un creador de contenido, tener un libro, ser reconocido, etcétera. Pero ¿qué tanto se alinea eso con el propósito en el yoga? ¿Ok? Cada quien va a tener un propósito, dependiendo de qué, pues de sus habilidades. Todos nacemos con un set de habilidades y esas habilidades, la idea es que las pongamos al servicio de los demás. Okay. Si no sabes cuáles son tu set de habilidades, normalmente mi maestro del Gita me decía, pregúntale a tus papás qué era para lo que eras bueno cuando eras niño. Y entonces yo no me había dado cuenta de mucho de eso, porque pues yo cuando empecé a estudiar, yo primero era practicante de yoga, luego me empecé a interesar un poquito más como para profundizar, entonces por eso estudié mi primera certificación de yoga y entonces para ser instructor de yoga, pero mi idea no era compartir yoga, o sea, mi idea era, lo estoy estudiando para yo comprenderme mejor, poder hacer mejor mi práctica de yoga, pero no es porque yo quiera compartirla con los demás. Okay. Llegando a este punto del Dharma, en donde mi maestro me decía, pues pregúntale a tus papás para que eras bueno, ¿no? Y entonces dije, pues no les tengo que preguntar a mis papás, puedo hacer memoria porque recuerdo mucho. Mis papás trabajaban los dos, entonces no teníamos ese nivel económico como para tener una nana.
o para tener a alguien que nos cuidara. Entonces, espero que el DIP no esté escuchando esto, pero mamá y papá nos dejaban todos cuando era tontillo. Luego de quitar la custodia, ya sí grande, ¿verdad? La custodia. Pero fíjate que entonces mi responsabilidad era una responsabilidad asignada, no era como que yo quisiera, ¿eh? Mi responsabilidad era, tú tienes que ayudarle a tu hermana a hacer la tarea y a cuidarla. Entonces, yo me ponía y le enseñaba la tarea, le ayudaba a hacer la tarea, pero aparte yo le enseñaba. Entonces, yo me ponía y le explicaba cómo sumar, cómo restar cuando ella estaba en kinder. Wow. Entonces, ella es 4 años más chica que yo. Y entonces, me acuerdo también que yo le enseñaba las letras del abecedario y luego le empezaba a un poquito a enseñar a leer. De tal forma que mi hermana luego iba a clases de kinder y se aburría. Porque pues ya tenía ese conocimiento. o sea, llegaba como de que esto está bien aburrido y yo ya sé otras cosas, ¿no? El ego en ella actuaba de una forma bien interesante. Entonces, y entonces dije, pues sí, lo mío es enseñar. Lo mío es, compartir conocimiento con los demás. Y entonces a partir de ahí dije, ay, pues sí, creo que voy por buen camino. El compartir con los demás, hablar, explicar y decirles, por allí va. No quiere decir que sea el mejor, ¿verdad? Ni que sea el non plus ultra, pero tengo o sea, mejor set de habilidades es el explicar y compartir. Ya, y esa fue la forma en la que encontraste, digamos, el Dharma. Y entonces dirías que tu propósito, tu Dharma es compartir yoga. Compartir yoga. Qué interesante. Sí. Me gustaría ir aterrizando, cerrando ya la plática. Se me ocurría esta parte de los sentidos. Creo que en el yoga también manejan ese tema, ¿no? Y te platico, no sé si llegaste a ver, digo, claro, y nos volvemos al budismo porque es lo que les decía, pero llegaste a ver los caballeros del zodiaco. Sí, no lo recuerdo. Bueno, en los caballeros del zodiaco, que están inspirados en los signos del zodiaco precisamente. Y ahorita que me platicabas eso de las vidas y los fuegos, eso sale en la serie, o sea, están retratadas, sale el samsara, y luego están retratadas las casas y tienen los fuegos que representan también la vida, y está muy interesante. Pero hay un caballero que representa el signo de Virgo, que le llaman el hombre más cercano a Dios, que es similar al Buda. Y él, cuando está en su cotorreo, tiene los ojos cerrados, porque él explica que su poder aumenta en la medida en que sus sentidos, no lo voy a llamar se atrofian, pero los vas anulando, ¿no? Entonces, si de repente no ves, y esto se sabe en la ciencia, que si tú, por ejemplo, te quedas ciego, tú agudizas tus otros sentidos y demás. Entonces, había leído por ahí que en una práctica tanto de meditación como de yoga, también el tema de los sentidos es muy importante. Sí, claro. Como te decía hace un momento, los sentidos es lo más burdo que tenemos como objeto de meditación. Es decir, la forma como meditación cero, el nivel básico, uso los sentidos para estar presente, para que sea mi enfoque de meditación, pero también los sentidos me distraen. Claro. ¿Verdad? Entonces hay una práctica que se llama pratyahara y pratyahara es la abstracción de los sentidos. Es una práctica muy sencilla que es el adentrarte, el interiorizar a través de taparte con unos dedos los ojos, presionar un poquito los costados de tus fosas nasales, presionar un poquito hacia los costados de tus comisuras y presionar un poquito hacia esta parte de la oreja que ahora no recuerdo mismo. Háblale con la otra para que se vea en la cámara. Ándale, ahí me Perdón. Y entonces a través de eso abstraigo los sentidos para aislarme de toda esta parte material del exterior y adentrarme un poquito. Entonces, sí, los sentidos juegan un punto muy importante, ¿no? Tanto me sirve para atraer información como también para distraerme si mi mente no está enfocada. Y abstrayendo los sentidos, pues sí puedo yo llegar a este punto, ¿no? Hay prácticas en las que yo les pido a los alumnos que, por ejemplo, cierren los ojos y que con el ojo de su mente observen por dentro cómo sienten lo que acaban de experimentar. Entonces eso ayuda un poquito a, bueno, los ojos siempre me están distrayendo porque pasa una mosca y algunas personas volteamos en no. Claro. O sea, somos muy fáciles de distraernos. Sí. Entonces, los sentidos juegan ese doble papel. Me traen toda la información que yo necesito del exterior, pero también necesito interiorizar, aislar esos sentidos y dejarlos afuera. Entonces, hay algunas prácticas en donde poquito a poquito los vamos desprendiendo de ellos. A ver, ahí me gustaría
desarrollar ese tema o andar en él, ¿qué separa una práctica de yoga principiante o introductoria de una más avanzada? O sea, platícame cómo vería yo una de donde apenas los están enseñando a empezar, que sus cuerpos no están preparados, no tienen nada, versus una ya más pro, donde todo el mundo le sabe y a lo mejor buscan algo más allá del estímulo físico. Ok, normalmente la gente va a quererse adentrar al yoga a través de las posturas. Normalmente, no quiere decir, habrá personas que lleguen directo a la meditación, habrá quienes lleguen directo a la parte devocional del conocimiento también y demás, ¿no? Pero hablando como de lo que normalmente conocemos como yoga, que entendemos como yoga de forma como común o popular. Digamos que la forma más básica van a ser como posturas muy tranquilitas, muy suaves, en donde no son estiramientos contorsionistas ni nada por el estilo, como lo que tú decías. A lo mejor no se hacen incluso ni siquiera parados de cabeza. Tal vez solamente llegamos a hacer algo que nosotros llamamos preparaciones o variaciones de posturas. Okay. Es decir, no me paro de cabeza, pero sí invierto mi cuerpo de tal forma que yo obtenga como algo de los beneficios del parado de cabeza, que es irrigar el cuerpo a través del torrente sanguíneo de una forma invertida. Órale. Que eso sería lo introductorio, ¿verdad? Sí, pero ya, o sea, ya si estamos hablando de que imagínate que yo también le supiera el yoga y te dijera, a ver, Gus, vamos a hacer algo. O sea, me imagino que la práctica sería bien diferente de la introductoria. Sí, porque la práctica incluye muchos aspectos. No nada más es mover el cuerpo. Hay algo que es los candados energéticos, que en este caso vienen siendo activaciones musculares para controlar el prana o la energía vital en esta parte de nuestro cuerpo, que es, quiero que se concentre el prana o la energía aquí en mis pulmones para que luego lleve el oxígeno a todo mi cuerpo y que las posturas tengan un beneficio, ya sea de estiramiento a través de la irrigación de la sangre en los músculos para que se puedan estirar o ganar fuerza en la activación muscular también. Entonces, son candados energéticos, es drishti, que es el punto de enfoque. O sea, ya empiezas a integrar más puntos, le vas agregando más cerezas al pastel, de tal forma que no solamente son para poder llegar a estas posturas más avanzadas o más, digamos, como más que se pueden ver como, sí, como mucho más contorsionistas y demás, requiere de una práctica integral en donde vas integrando cada vez más conceptos. En una práctica, digamos, básica, yo les digo, primero respiremos. Okay. Vamos a movernos así de una forma como más conservadora y no como tan arriesgada, por así decirlo. Y las otras prácticas que ya van más avanzadas incluyen una forma más integral en donde pranayama, control de la respiración, que también esto de los candados energéticos, hacia dónde enfoco siempre mi mirada, porque eso me ayuda a concentrarme y luego eso ya va a ayudarme a construir posturas avanzadas. Órale, eso es que se me hace muy interesante. ¿Cómo dirías entonces tú que, por ejemplo, cuando practicábamos artes marciales, veíamos nuestro progreso de lo físico retratado había, o sea, te dabas cuenta, por ejemplo, cuando echabas una patada que cada vez ibas Más alto. pateando más alto y luego ya con saltos y luego maromas o sea, y a mí se me hace muy impresionante porque, y claro que ya no lo practico, ¿verdad? Pero mi grupito de amigos que estábamos ahí, nos acordábamos y decíamos, güey, es que éramos como superhéroes, o sea, hacíamos unas cosas, o sea, superhumanos, literalmente, mortales para atrás y patadas así de película literal de Kung Fu de Hollywood. Pero se veía ese progreso, ¿no? En el yoga, ¿cómo catalogarías tú el progreso del yoga? ¿Qué aspectos te fijarías? Muy buen punto. Yo no lo diría que sería más físico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el día de hoy, yo puedo decir que mi práctica es muy diferente a hace unos, ¿qué será? O sea, al 2017, ponle tú. O sea, que 8 años. Estamos en el 2025, hace 8 años. Hace 8 años yo podía hacer posturas más avanzadas de las que puedo hacer el día de hoy. Pero no el día de hoy, el día de hoy no las puedo hacer, pero eso no quiere decir que mi práctica no haya avanzado. ¿Ok? Entonces, no lo puedo medir porque el día de hoy me haga yo en una postura de pretzel. Yo lo voy a medir y eso yo lo mido de forma individual. Yo voy a evaluar qué tanto permanezco en este estado de paz y de calma. ¿Qué tanto puedo prolongar yo este estado a pesar de las adversidades o de las situaciones de la vida diaria? No qué tanto puedo hacer de movilidad con mi cuerpo.
Y no lo digo como de, ay, pues entonces me voy a consolar, ¿verdad? Para que al menos eso, porque podría ser como muy fácil observarlo de fuera y decir, pues es ese, pero el propósito del yoga no es que te vuelvas un pretzel. El propósito del yoga es la realización y lo llevo a través de la calma, liberándome cada vez más de las situaciones que me causan dolor. No de las situaciones, más bien del dolor que yo experimento a través de las situaciones. Alguna vez leí también del budismo, pero me gustaría ver la perspectiva del yoga, que decían que se viene a sufrir a la vida, pero que con base en ese sufrimiento tienes aprendizaje, y el aprendizaje pues te lleva a ese eventual rompimiento del ciclo. ¿Existe algo así como el dolor o el sufrimiento en la perspectiva del yoga? Y claro, en los Yoga Sutras, en la psicología del yoga, habla justo de que el dolor existe y el dolor va a estar ahí. El sufrimiento es opcional. Órale. El dolor va a estar ahí. O sea, y el sufrimiento más bien es la perspectiva que tú le das a ese dolor. ¿Hiciste tú algo el día que fuiste a hacerte tus tatuajes como para que no estuvieras ahí sufriendo y llorando? ¿O tú sí sufriste y lloraste? No, sí sufrí y lloré, pero me aguanté. Ok, vale. Cuando yo me hice mi primer tatuaje, pues yo no sabía qué iba a ir a experimentar, ¿verdad? O sea, era la primera vez. Y pues sí había preguntado y pues sí me han dicho, no, pues sí duele, es como pues te están encajando una aguja. ¿Cuál fue tu primer tatuaje? ¿O de dónde? Que justo son los Yoga Sutras. A ver, ponlo de este lado porque Aquí, ándale, ahí se ve, ahí se ve. Ah, qué bien. sí. Sí. Que son los dos primeros que te decía. Aquí ahora comienza la exposición del yoga. El yoga es el cese o la administración de las fluctuaciones de la mente. Wow. Entonces, pues cuando yo fui al tatuaje, pues obviamente, ¿cómo iba yo el dolor? Iba a experimentar, ¿estás de acuerdo? O sea, sí o sí te tatúas, hay dolor. Así te pongan anestesia local, hay dolor. Sí. Pero, a ver, yo elegí si quería sufrir o no. Y la verdad es que no lo sufrí. ¿Por qué? Porque a través de la respiración trataba de controlar mi ritmo cardíaco y mis pensamientos. No te voy a decir que no me dolió, va, sí me dolió, pero pues, o sea, pude haber, fueron como 3 horas de la sesión. Entonces, pues no era como que no iba a ser poquito tiempo. Claro. 3 horas seguidas completamente y era como de, oye, pues aquí yo voy a elegir estar en paz. Yeah. Es una elección, Estoy Entonces, eligiendo. es entender que en la vida hay dolor, pero que como reaccionamos a ese dolor determina muchas cosas, ¿verdad? Sí, mis pensamientos moldean mi realidad. Perfecto. Oye, ya nos extendimos, llevamos 2 horitas platicando muy a gusto. Me gustaría nada más algún último mensaje que le quieras dar a la gente que nos vaya a ver, algún aprendizaje que quieras compartir sobre el yoga, alguna perspectiva que tengas con base a tu experiencia, algo así que te haga sentir bonito cuando piensas en el yoga. ¿Sabes qué? No quiero enfocarme en mí. Me gustaría enfocarme en quien está escuchando y que no ha experimentado yoga. Ok. Y me gustaría mucho que si ya han tenido la oportunidad de experimentar yoga y ha llegado a su mente ese pensamiento de yoga no es para mí, que no le cierren la puerta y que de alguna u otra forma piensen que va a depender de muchos factores el que te guste o no te guste el practicar, porque va a depender del maestro, de la práctica, de muchas cosas, del lugar. Incluso a veces sentimos rechazo ante ciertos espacios. Es normal. Estamos en una experiencia completamente material humana. Claro. Entonces tenemos los sentidos que nos están llevando información a través de nuestras memorias del pasado, pero que se den la oportunidad de experimentar. Hay muchos caminos del yoga, hay para muchos temperamentos y probablemente lo que hayan experimentado no haya sido lo más adecuado. Entonces no quiere decir que el yoga no sea para todos, porque justo yoga es unión. Ay, qué bonito. Yoga es un nuevo nombre. Pues te agradezco mucho, Gus, por haber venido aquí a este espacio. Es tu casa. Espero que podamos hacer una segunda parte después porque hay un montón de cosas que podamos todavía platicar. Redes donde te puedan seguir. Sí, me encuentran como @GusYogaMX y también quiero hacer una última petición. Adelante. Entonces, si tú estás escuchando este contenido, te voy a pedir por favor que todas las dudas que tengas las escribas en los comentarios
para que te podamos dar una respuesta, y si hay que desarrollar un segundo episodio de esto donde nos podamos extender y platicar, pues tengamos la oportunidad de compartirles en base a la con base a la experiencia. Excelente, claro que sí. Muchas gracias. No, hombre, a ti gracias. Pues ahí fue otro episodio de Marco Mena Busca Amigos. Nos vemos en la siguiente edición. Hasta luego.